Hola a todos, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Ahí en el chat, si pueden ir ahí confirmando que se escuche bien. Bueno, queremos darles una cordial bienvenida a este nuevo webinar Compite. Espero se encuentren todos muy bien en sus casas, avanzando de la mejor manera bajo esta realidad que estamos viviendo como país y que cada día se ve un poco más compleja. Pero dada esta realidad, primero quiero mandarle a todos ánimo, fuerza, motivación y optimismo. Eh, pero obviamente eso debe venir acompañado con las ganas de transformarse y no podemos seguir haciendo lo mismo y sobre todo con nuestros negocios. De esta manera es que instituciones como Compite buscamos transformar el cómo se ejecutan y accionan los procesos dentro de su negocio. Y por eso hoy día queremos traerles este webinar respecto a temas de financiamiento en tiempos de crisis, porque generalmente nos encontramos en las empresas con prácticas de gestión que vienen arraigadas del dueño y de cómo el dueño forja su negocio en aspectos de gestión, que por cierto pueden tener un tremendo valor como propuesta de valor, generan un muy buen valor para su cliente, pero que muchas veces van dejando de lado algo que es súper importante que tiene que ver con las finanzas. A muchos no les gusta, a muchos no la entienden y también un dato a la causa, más del 80% de las empresas que atendemos, que son pymes, por cierto, delegan las finanzas en el contador. Y esto no es malo, no es malo la delegación, pero sí es malo que dejen a libre albedrío la gestión del contador. Y aquí es donde falta conversación, falta exigencia, una buena conversación para tomar mejores decisiones y de esta manera no caer en la típica actividad a final de año de recibir un balance que muchas veces nos puede mostrar una utilidad que a lo mejor es desconocida, probablemente no se pagaron sueldos y están preguntándose dónde está la plata. Así que hoy día queremos darle una pincelada en distintas temáticas que son claves en el mundo de las finanzas. No tienen por qué ser máster en finanzas, no tienen por qué aprenderse o ser MBA en finanzas, porque hoy día pueden aprender buenas herramientas, buenas prácticas que les permitan conversar mejor nuevamente con los actores de su empresa o un contador para tener una mejor gestión de los números. Así que hoy tenemos este webinar, nos acompaña Claudia, tutora y profesora de Compite. Ella, bueno, es ingeniera comercial de la Universidad de Concepción, MBA de la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Derecho de Negocios de la UAI y socia fundadora de Mujeres del Pacífico. Y aparte con una gran trayectoria y recorrido en diferentes pymes del país, hoy liderando también desde el área de las finanzas su negocio. Y bueno, darle algunas indicaciones antes de comenzar con este webinar. Tenemos un chat que es en el que están ahora escribiendo, saludando. Este chat le va a servir a Claudia y a nosotros para poder recibir preguntas en el mismo webinar. Y también vamos a tener al final del webinar un espacio para resolver más preguntas respecto a lo que se conversó en el webinar. Adicionalmente, hay un botón de reconexión que lo pueden ver arriba de su pantalla. En el caso de que tengan mala conexión o no se vea bien, pueden apretar el botón de reconexión y van a volver a ingresar automáticamente a la sala con mucho menos lag. Así que nada, solo darte el pase, Claudia, para que obviamente puedas entrar con este tremendo tema y ojalá poder resolver todas las dudas que tengan todas las personas que hoy día están conectadas. Así que te doy el pase. Muchas gracias, Vladimir, y qué palabras más sabias. Las finanzas es algo que en realidad no nos gusta, no le gusta al empresario porque su negocio es otro, pero realmente es un mal necesario y sobre todo en estos tiempos. Entonces el objetivo un poco es darle en estos 45 minutos, quizás nos vamos a atender un poquito más, aquellos tips que para ustedes son necesarios para manejar la empresa en estos tiempos de crisis y en especial para poder entender cuáles son sus números y cuáles son mis salidas, porque un poco lo que queremos hablar hoy día, el financiamiento bancario es una de las salidas, pero hay otras salidas que tienen que ver con financiamiento y que queremos hablar hoy. Entonces, las pequeñas empresas no son grandes empresas más chicas. Los que en el fondo estudiamos administración siempre nos enseñaron cómo trabajar en empresas grandes. Después, en mi caso, estuve 20, 25 años trabajando en empresas grandes,
pero nunca me había enfrentado a tener que pedir financiamiento como pyme. Dentro de la presentación que hizo Vladimir, faltó algo que es bien importante en términos de por qué hoy puedo dar una clase de financiamiento, y es porque hace 5 años fundamos una empresa, soy cofundadora de una empresa que ha crecido muy rápido en 5 años y donde pudimos evidenciar las necesidades de financiamiento y entender que lo que uno sabe de una gran empresa no funciona para la pyme, y de eso es lo que quiero que conversemos un poquito más hoy. Entonces, ¿en qué estamos hoy? Hoy estamos en una crisis, estamos con baja en las ventas, estamos con contracción en la demanda, se paralizó la inversión y no tenemos liquidez. Esa es la palabra de hoy, liquidez. Pero el problema ¿es mi empresa rentable en el largo plazo? Porque si ustedes están sin dinero y están como Homero Simpson llorando, el problema no es necesariamente la crisis. Pueden haber muchos problemas arraigados y al final la crisis les puede estar abriendo los ojos de algo que no tenían tiempo de ver. Entonces, ¿qué significa la crisis? ¿Es un problema o es una oportunidad? Claramente la crisis son las dos cosas. Hoy es un gran problema, pero de nosotros depende que se transforme en una oportunidad. ¿Por qué? Porque las pymes, en general, tenemos un tamaño que nos permite movernos más rápido que la gran empresa. Si nosotros competimos con la gran empresa, tenemos la posibilidad de movernos muy rápido en una crisis y podemos aprovechar las oportunidades, podemos cambiar nuestro modelo de negocio, podemos entender las nuevas tendencias y podemos seguir adelante. Por otro lado, en general, todas las medidas que el gobierno ha estado dando están apuntadas a la pyme. O sea, el crédito COVID, que es lo que vamos a hablar al final de esta presentación, ¿y por qué al final? Es porque necesitamos pasar por todas las etapas para entender bien el crédito COVID y cómo funciona. Está hecho para la pyme principalmente. De hecho, está reglamentado para que quien más lo reciba es la pyme. Y es algo nunca visto en términos de financiamiento por las oportunidades que se nos presentan. El año 2008, cuando fue la crisis anterior, yo estaba trabajando en una empresa estructural donde vimos la crisis como 3 meses antes que viniera. Y en ese momento habíamos comprado una oficina nueva, la habíamos implementado, estábamos con créditos grandes y con una cantidad de personal importante. Como vimos las crisis, lo primero que hicimos fue un plan de contingencia, que es lo primero que tienen que hacer ustedes. ¿Y en qué consistió básicamente? Tuvimos que disminuir la cantidad de personal, en general la gente más nueva que tenía menos de 1 año se fue, una empresa intensiva en mano de obra donde es muy importante la gente y ese es el valor de la empresa. Por eso uno lo que más evita es no quedarse con gente, ¿ya? Por otro lado, bajamos la jornada laboral de los que quedaron, reestructuramos todos los gastos, reestructuramos los créditos y fuimos un poco antes de que los bancos empezaran a ponerse complicados. Entonces, eso nos permitió mirar la crisis con una mirada distinta. Esta es la mirada de esta empresa, qué es lo que pasó antes de la crisis y después. Si vemos, en enero-junio del 2008, el gráfico no se ve tan claro, pero es lo que está más a la derecha, veíamos que la empresa tenía un nivel de venta y tenía un nivel de utilidad. El primer semestre de enero-junio del 2009, donde ya estábamos en la crisis, en el fondo vemos que la empresa, a pesar de que disminuyó sus ingresos en un 40%, logró más o menos mantener la utilidad. Y eso es porque pudimos tomar medidas a tiempo, antes de que viniera el chaparrón, para poder aguantar la crisis de manera adecuada. Y después vemos que en enero-junio del 2010 se mantuvieron las ventas, pero las utilidades fueron negativas, es decir, tuvimos pérdidas. Y esto es uno de los primeros aprendizajes que tenemos que ver en la crisis. Si de repente nosotros vemos que esto está despegando, no nos entusiasmemos rápidamente. Porque ¿qué es lo que pasó acá? Veíamos que rápidamente estaba habiendo una reactivación y nos subimos y empezamos a aumentar los gastos pensando que realmente las cosas iban a volver a ser como antes. Y esto se demoró, no llegó hasta el año siguiente, hasta el año 2011. Entonces, si nos queremos subir a la curva, cuando las cosas empiecen a mejorar, subámonos cuando ya vayamos arriba y mantengámonos muy cautos los primeros tiempos. Entonces, primera pregunta, ¿por qué tengo problemas de caja? No se trata de que vayamos corriendo a pedir el crédito COVID porque tengo problemas de caja y eso me va a solucionar la vida, porque a veces los problemas son estructurales, a veces los problemas son de fondo y la crisis nos da la oportunidad de mirar estos problemas. Los problemas que yo puedo tener básicamente son 4. Pueden haber otras derivadas, pero podemos dividirlo en 4 principales. Yo tengo problemas de caja hoy
porque invertí en activos que rentan en el largo plazo con financiamiento de corto plazo, porque tengo necesidad de financiamiento de capital de trabajo, porque tengo pérdidas acumuladas en mi empresa, no me había dado cuenta, o porque no estoy gestionando adecuadamente el flujo de caja. Obviamente en el punto 2 está el problema de necesidad de financiamiento de capital de trabajo porque hoy estamos en una crisis y la venta nos bajó. Pero vamos viendo uno a uno estos puntos porque antes de pedir financiamiento, antes de ir corriendo al banco, antes de pedir un crédito COVID, yo tengo que tener muy claro cuál es mi problema para realmente utilizar el financiamiento de manera adecuada y para que este financiamiento, que es muy bueno, se transforme en una oportunidad. Entonces, primero, inversión en activos que rentan en el largo plazo. La pyme suele tenerle susto al financiamiento y susto al banco, entonces muchas veces terminan pagando con la caja las inversiones que hacen. ¿Cuál es el problema? Si yo estoy pagando con mi caja las inversiones que me van a rentar en el largo plazo, en 3, 4, 5 años, el capital de trabajo, el dinero que necesito para operar día a día, no lo voy a tener. Y acá tenemos un ejemplo de una empresa, es una empresa chilena, que el año 2008 vendía 2 millones de dólares y tenía 200 mil dólares de utilidad. Este es un caso real. El año 2013 me vinieron a ver y me comentaban que estaban muy preocupados, yo diría casi angustiados, porque tenían este panorama donde primero vendían 2 millones de dólares, al cabo de 6 años estaban vendiendo 16 millones de dólares con utilidad de 5 millones de dólares. O sea, si yo como pyme veo esto y digo, bueno, el sueño de cualquier pyme, ¿cierto? ¿Qué es lo que les ocurrió acá? El año 2013 no tenían ni para pagar los sueldos al mes siguiente cuando vinieron. Entonces la pregunta que se hacían los dueños de esta empresa es, ¿me están estafando? ¿Me están mintiendo con los estados financieros? ¿O tengo otro problema? Empezamos a hacer un análisis y rápidamente saltó el gran problema que tenían ellos. Los estados financieros estaban correctos, no lo estaban estafando. El problema es que esta empresa para crecer empezó a invertir en nuevas sucursales y en nuevos negocios. Y el 100% de la inversión lo había hecho con su caja. Es decir, todas las utilidades que había obtenido año a año la había invertido en activos que te van a rentar en el largo plazo. Cuando yo estoy abriendo nuevos negocios, nuevas oportunidades o nuevas sucursales, normalmente yo debería esperar que al tercer año recién me empiece a rentar. Entonces, si yo estoy usando la plata de mi caja para un activo que me va a rentar en el largo plazo, la caja empieza a estresarse y le ocurre lo que le ocurrió a esta empresa, que no tenía para pagar los sueldos al mes siguiente. Entonces, eso es lo primero que tengo que ver. Si yo en mi empresa tengo activos de largo plazo, tengo maquinaria, tengo auto, tengo cosas que los financié con la caja, la primera oportunidad es mirar y financiarlos a largo plazo, hacer un leasing, hacer un movimiento que tenga que ver con juntar el retorno de estos activos en los años que te va a dar con los ingresos. Después, el segundo punto, necesidad de financiamiento de capital de trabajo. Esto es lo que se ha estado hablando todos los días y este es el fondo del crédito COVID. De hecho, cuando ustedes pidan el crédito COVID, les van a entregar una declaración jurada donde ustedes van a tener que firmar de que están utilizando para capital de trabajo. Es decir, lo están usando para pagar proveedores, lo están utilizando para comprar existencia, lo están utilizando porque los clientes están más lentos en pago, pero no lo están utilizando para inversiones, para maquinaria nueva o para pagar dividendos. De eso se trata el capital de trabajo. ¿Cuál es el problema que tenemos las pymes? Es que tenemos, bueno, en general todas las empresas tienen un capital de trabajo requerido para poder funcionar, ¿cierto? Yo compro la materia prima, después la ingreso al almacén, la vendo, lo tengo en cuentas por cobrar y finalmente la cobro. Acá tenemos otra foto distinta que a mí me gusta porque es muy gráfica de lo que es el capital de trabajo. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta empresa, su ciclo de maduración se llama, dura 311 días, es decir, desde que hace la primera compra hasta que la plata ingresa al banco, pasan 311 días. ¿Qué significa esto? Que los primeros días son el plazo que me da el proveedor. Y eso es lo primero que tengo que ver cuando yo estoy en crisis. Si yo tengo proveedores, en el fondo, tengo que ver cuáles son mis proveedores principales y tengo que negociar con ellos. Por ejemplo, ahora la empresa en que yo estaba, claro, hasta marzo nosotros pagamos los proveedores al día. Pero ahora yo ya empecé a hablar con los proveedores y decir, mira, yo no te puedo pagar más, yo te voy a cuotear, voy a empezar a alargar, ¿qué hago yo?
El primer financiamiento que tengo a la mano es financiarme con mis proveedores, hablar con ellos, tener una conversación franca, directa, porque al proveedor lo que más le interesa es que yo le siga comprando y que yo le pague, y ver de qué manera él me puede dar más plazo, y en eso yo estoy tomando un financiamiento que no tiene costo. En este caso, esta empresa tenía 79 días, y la primera pregunta que me puedo hacer es cómo puedo llegar a 100 días para que me financie más de mi periodo de maduración. Después, ¿qué es lo que ocurre? Entra la materia prima, yo la produzco, saco mi producto terminado, la vendo y llego al otro gran cuello de botella, el capital de trabajo. Las cuentas por cobrar. Ahora estamos en un momento difícil, los clientes no tienen plata, pero también a mí me ha pasado. En las cuentas por cobrar, por ejemplo, nos pusimos mucho más restrictivos con los clientes porque ya a nosotros nos complicaba darles crédito, y para gran sorpresa nos hemos dado cuenta que realmente cambiamos un porcentaje alto de la venta a crédito a venta a contado, y se puede. Obviamente depende de cada negocio, pero lo primero que tienen que mirar es cuál es su ciclo de maduración y cómo me puedo financiar a través de mis proveedores, y cómo puedo ir yo a través de mis clientes a cobrar de manera más rápida para disminuir la necesidad de capital de trabajo, que es lo que el crédito COVID también nos va a aportar. El tercer punto, y muy importante, son pérdidas acumuladas. Como decía Vladimir, muchas veces lo que hace es que se externaliza todo lo que tiene que ver con la renta, con el balance, y cuando nosotros hacemos las clases a las pymes y les preguntamos ¿para qué usan los balances?, la respuesta siempre es para pagar la renta. Es decir, el balance no se mira, el balance no se entiende, y al final el que maneja el balance es el contador, que obviamente lo hace para cumplir su función, que es pagar los impuestos, pero resulta que el balance tiene mucha utilidad cuando ustedes van a pedir financiamiento. Ahora, cuando ustedes postulen el crédito COVID, les van a pedir el balance, van a mirar el balance, y la idea es que vean realmente cómo están funcionando. ¿Por qué? Porque si yo me manejo solo con la caja, que es lo que nos pasa a la pyme, muchas veces puedo estar haciendo la bicicleta financiera que hemos escuchado. ¿Y qué significa eso? Que yo puedo estar cayendo en obras y en proyectos o en clientes que me están provocando pérdidas constantes, que al final de cada año yo estoy perdiendo plata, pero si yo no estoy mirando mis estados de resultados, no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque si yo estoy creciendo en ventas, que no significa crecer en utilidad. Una cosa es crecer en ventas, pero otra es crecer en ventas con rentabilidad. Yo puedo crecer, duplicar mi venta y ganar cada vez menos, o puedo estar perdiendo dinero. Entonces, este es un momento donde yo tengo que mirar mis números, tengo que mirar mis clientes, tengo que analizar el mercado en que estoy y tengo que ver cómo me está yendo. Y tengo que ver a qué negocios me voy a ir y en cuáles me voy a concentrar. Acá tenemos un ejemplo de una empresa, y el análisis que se hizo tiene 33 clientes aproximadamente, y vemos la dispersión de lo que le contribuye o la utilidad que le deja cada uno de los clientes, que iba desde un 54% hasta un menos 20%. Esto es un caso real, y en todas las empresas donde yo he tenido que medir los márgenes de contribución de clientes o de productos, el gráfico se ve exactamente igual. Ustedes siempre van a tener clientes que le renten mucho, clientes que le renten poco, y van a tener clientes que ustedes salen a pérdida. También siempre van a tener proyectos que le renten mucho, proyectos que le renten poco y proyectos que se van a pérdida. El punto es que si yo no estoy mirando mis números a grandes rasgos, no necesito un gran detalle, pero si no estoy mirando realmente cómo salí en cada proyecto, me vuelvo a meter en un proyecto que estoy perdiendo dinero. ¿Y qué significa perder un menos 15, un menos 20 que tenían? Aquí tenían 2 clientes con margen negativo. Significa que yo, por ejemplo, si a este cliente le vendí 100 millones, resulta que yo le tuve que poner 15 millones al cliente. Yo tuve que pagar los gastos porque el cliente no me lo pagó. De la misma manera si tengo menos 21%. Entonces, cuando yo empiezo a conocer en el fondo mis números, cuando empiezo a conocer mis proyectos, mis decisiones cambian. En una de las empresas donde medimos esto, durante 1 año y medio, veíamos que había un cliente que sus proyectos efectivamente en promedio estaban en menos 15. Cuando fuimos a producción a ver qué es lo que pasaba, nos dimos cuenta que ese cliente era muy amigo del dueño. Y lo que ocurría era que él cambiaba sus proyectos 3 y 4 veces. Y como era amigo del dueño, nunca se le cobraban los adicionales. Pero cuando el dueño vio que él estaba perdiendo dinero con ese cliente, como eran amigos, habló y le dijo, bueno, somos amigos y aquí los dos tenemos que ganar. Entonces, al año siguiente esto cambió y se empezó a ganar dinero con este cliente porque él entendió, en el fondo, que también
tenía que si hacía cambio, eso tenía que pagarlo. Entonces, miremos bien cuál es nuestro negocio, miremos bien cuáles son nuestros proyectos, miremos bien dónde estamos trabajando y si alguna vez decidimos ir a pérdida a un proyecto, que sea justificado por un motivo comercial que nos va a implicar vender más o ganar más. Pero si no, concentrémonos en aquello que realmente nos está rentando y para lo que somos mejores. Y por último, otra cosa que tenemos que mirar muy importante es la gestión del flujo de caja. ¿Por qué? Porque en general las pymes se mueven en el día a día en lo que es su core y en lo que saben hacer, pero no están mirando los flujos de caja, no están moviendo cómo se mueve el dinero. Y si yo no conozco cuáles son mis ingresos y no conozco cuáles son mis costos, es como manejar en una autopista en la noche por el canal contrario, con las luces apagadas y con los lentes oscuros. ¿Qué significa? Que si yo realmente, y en especial en estas épocas, no conozco bien cuáles son mis ingresos y cuáles son mis costos, la probabilidad que tengo yo de estrellarme es muy, muy alta. ¿Y por qué? ¿Para qué me sirve mirar el flujo de caja, me van a decir ustedes? Porque el flujo de caja, que es cómo se mueven los dineros, les va a permitir determinar si la empresa está generando efectivo con sus actividades comerciales, si ustedes realmente están generando dinero. Y si no están generando dinero, lo que tienen que hacer es mirar a través de los grandes números de flujo de caja dónde está ese problema. El problema está en las cuentas por cobrar, el problema está en los proveedores, el problema está en que tengo un exceso de existencias, pero yo puedo empezar a mirar mis números y los puedo empezar a gestionar. Una vez que miro mis números, conozco cuál es mi necesidad de financiamiento y sé cómo ir a financiarme. Es decir, voy a ir a pedirle más plazo a mis proveedores, voy a apretar más a mis clientes, voy a disminuir mi cantidad de existencia, porque hay empresas que tienen existencias enormes y como nunca las castigan, en el fondo parece que siempre son rentables. Pero si yo en bodega tengo 100 millones y de esos 50 millones no los voy a poder vender nunca, eso es una pérdida, que llega un momento que yo tengo que reconocerla. Entonces, el flujo de caja es la sangre que va al corazón de la empresa y ustedes siempre tienen que mantenerlo sano. Lo que hace el dinero o la caja, en el fondo, es que está bombeando sangre a toda la empresa, ¿ya? Y al bombear esta sangre hace que la empresa fluya. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo problemas de caja? Y que hoy lo estamos evidenciando más, pero nos puede suceder en cualquier momento de la empresa. Cuando el flujo de caja es negativo, va a desviar la atención de lo importante a lo urgente. Es decir, yo como dueño voy a empezar a correr por la caja. Como yo no lo tenía previsto con tiempo, soy un tomador de tasa, al final una tasa que a mí no me va a convenir y termino con graves problemas financieros. Entonces, muchas veces yo como pyme tengo utilidad y yo digo, pero si tengo utilidad, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué estoy corriendo? ¿Qué tengo que mirar ahí? Lo primero que tengo que mirar es cuántas cuentas por cobrar tengo. Es decir, cuánto me deben los clientes. Había una empresa, una pyme que partió hace 5 años, duró 2 años. La primera venta que hizo, la pyme pequeña, fue de 100 millones. El dueño estaba muy contento porque obviamente había hecho una venta grande y eso le significaba inmediatamente una utilidad. El gran problema es que nunca cobró los 100 millones. Y obviamente para una pyme eso le significó que al cabo de 2 años quebró. Entonces, lo primero que tengo que ver es cuáles son mis políticas de cobro a los clientes y yo tengo que tener una gestión importante para ver en el fondo cómo me están pagando. Yo no puedo estar, si trabajo en proyecto, entregar proyectos si no me han pagado el anticipo, si no han pagado en el fondo los avances. Esto le está pasando a las constructoras ahora. En general iban las empresas y entraban a las obras y les instalaban y ya me van a pagar, ya me van a pagar, y a veces salían de las obras y no les habían pagado nada. Hoy en día las constructoras están con mucho problema y eso se está transformando en un problema también para los proveedores de la constructora. Yo tengo que tener una política de cobranza. También tengo que tener una política de inventario. No me puedo estar llenando inventario. Si a mí me viene una oferta y un 5% de descuento, sí que me voy a estoquear para 6 meses. Pero ¿puede mi caja soportar los 6 meses? Al final los intereses me van a salir más caros de soportar ese inventario. Entonces es una decisión financiera que tengo que pensar. Y después también está la inversión en activo fijo. Como entregan una rentabilidad en el largo plazo, para financiarlo yo siempre lo tengo que estar financiando con el largo plazo y no en el corto plazo.
Entonces, en el flujo de caja, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener las ventas que hacemos al contado como ingreso, vamos a tener las cuentas por cobrar o los clientes que nos deben y otras entradas de efectivo, por ejemplo, un préstamo bancario. ¿Y qué voy a tener como salida? Voy a tener los arriendos, los sueldos, las inversiones, las compras en efectivo, compras de activos, las cuentas y los gastos. Estos ingresos menos estos egresos me va a mostrar una proyección de cómo está mi caja. Y al hacer esta proyección, que son grandes números, no necesito los detalles, voy a poder ir tomando decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Anticiparme frente a un futuro déficit y buscar financiamiento oportunamente. Porque si yo voy tarde a buscar financiamiento, lo único que hago es tomar la tasa que me da el banco y no tengo tiempo de negociar. Yo para negociar tengo que prepararme, tengo que sentarme, tengo que ver mis alternativas y tomar la mejor oportunidad. Si yo no tengo una proyección de mi caja, no puedo hacer este proceso, porque lo tengo que tomar en ese momento. Y también establecer una base sólida para sustentar los requerimientos de crédito. Si yo voy ahora a pedir el crédito COVID, por ejemplo, tengo que tener muy claro, me van a dar 6 meses de gracia, pero ¿cómo lo voy a pagar después? ¿Voy a tener la caja para hacerlo? Tengo que estar muy claro cómo son mis proyecciones de flujo. Tenemos acá un ejemplo de un flujo de caja que usa una empresa y que proyectó 4 meses, ¿ya? En estos 4 meses, la empresa tenía un superávit de caja, partía con 172 millones y terminaba con 352 millones. Un muy buen panorama, estamos en septiembre del 2019 y llegamos a diciembre con un superávit. Entonces, esta empresa, ¿qué es lo que hizo? Primero tenía que pagar un crédito, podríamos decir que era un crédito bullet que le llaman, y en septiembre y en octubre paga los créditos. Después dijo, bueno, como tengo un superávit, voy a repartir dividendos, voy a repartir 100 millones de dividendos. Lo primero que les quiero decir es que cuando hagan una proyección de flujo de caja, no hagan una proyección de tan corto plazo. En general, los gastos que nosotros tenemos son gastos que podemos proyectar quizás hasta un año, porque son bastante fijos, varían un poco los proveedores, pero en base a la venta lo podemos determinar. Lo que es más complicado a veces es proyectar los ingresos de los clientes, pero al cabo de hacer este ejercicio, de llevar 6 meses corrigiéndolo y viendo el flujo de caja, el que presupuesté y lo real, yo también ya voy a poder presupuestar de acuerdo a mi venta cómo me van a pagar mis clientes. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a esta empresa? Cuando esa proyección de 4 meses la llevaba a 7 meses, veía que si bien en diciembre tenía un superávit de 352 millones, ya a fines de marzo, que era el mes número 7, tenía un déficit de 126 millones. Entonces, si la empresa hubiese mirado este flujo de caja, hubiese tomado decisiones distintas. Y si este flujo de caja yo lo miro a 9 meses, que es exactamente la misma empresa, las decisiones cambian considerablemente porque al cabo de 9 meses, esta empresa tenía un déficit de 400 millones. Si la empresa no hubiese hecho una proyección de flujo de caja, ¿qué es lo que hace el dueño? Cuando se encuentra al mes 9, tiene que pagar 400 millones y tiene que salir a buscar la plata. Si lo hubiese hecho en septiembre del 2019, las decisiones financieras que hubiese tomado hubiesen sido distintas. ¿Por qué? Porque primero, en el fondo, llegó y repartió 100 millones de dividendos y se iba a dar cuenta que a los 9 meses iba a necesitar 400 millones. La primera decisión, obviamente, hubiese sido todavía no tengo la caja para repartir dividendos. Segundo, el préstamo que pidió, en el fondo, que era un préstamo de 150 millones, podría haber decidido prorrogarlo, transformarlo en cuotas y tomar a lo mejor las alternativas que tenía en ese momento. En septiembre todavía estamos en una buena época, no había ningún problema en el fondo, y podría haber cuoteado ese crédito, haberlo tirado a 180 meses y en el fondo haber logrado hacer más caja para pagar. Por otro lado, si vemos, tiene proveedores importantes, tiene que pagar 500 millones un mes, 400, 600 millones en mayo. Eso también es un error estratégico, no puedo juntar todos los proveedores en un mes, entonces tengo que estar mirando en el fondo cómo voy a negociar. A ver, que Armando me pregunta, dice, hola Claudia, ¿puedes indicar si hay alguna AP gratuita inicialmente para el flujo de caja para reemplazar el Excel? No entiendo muy bien, tú dices para hacer un flujo de caja, ¿me explica un poco mejor Armando? Y de ahí te respondo. Entonces, tenemos, ¿por qué tengo problemas de caja?
tenemos inversión en activos que rentan en el largo plazo. Lo primero que tengo que mirar en mi empresa, tengo activos de largo plazo que los financié con el corto plazo, ¿cómo los puedo llevar al largo plazo? Eso me va a aliviar la caja. 2, tengo necesidad de financiamiento de capital de trabajo, mis ventas han caído, estoy con problemas. 1, puedo negociar con proveedores, puedo dar más plazo, puedo disminuir la cantidad de existencias rápidamente, ¿ya? Puedo, en el fondo, ir y a mis clientes cobrarles de manera anticipada, puedo lograr otro trato, o sea, ¿cómo puedo manejar mi capital de trabajo? 3, estoy con pérdidas acumuladas, estoy trabajando en proyectos que estoy perdiendo, no hay que ir a todos los proyectos, no hay que trabajar con todos los clientes, tengo que buscar cuáles son mis negocios rentables y centrarme en esos negocios, tengo que aprender de los errores y seguir adelante, y tengo que gestionar el flujo de caja. A ver, voy a responder aquí, Claudia se refiere a alguna aplicación para hacer el flujo de caja en vez de usar el Excel. No conozco yo una aplicación, pero la verdad es que un flujo de caja es bastante sencillo, ¿ya? De hecho, en el Compite, en el programa Fundamentos Financieros, se hizo a través de Excel y de planillas linkeadas un flujo de caja que es bastante sencillo. Hay muchos emprendimientos hoy que trabajan y que deben entregar a través del banco y de la contabilidad flujos de caja. No conozco específicamente, pero no es nada complicado. Entonces, deben existir. Ahora, habiendo visto estos 4 puntos, habiendo analizado mi empresa y viendo lo que realmente yo puedo gestionar antes de ir corriendo al banco a pedir financiamiento, vamos a ir al segundo punto, que son los índices de gestión. Índices de gestión son varios. Lo que vamos a mirar ahora es cuáles son los índices de gestión que me mira el banco cuando yo le mando el balance. Y aquí tengo que partir recalcando que cuando ustedes mandan un balance al banco, que se lo van a pedir para el crédito COVID, tienen que mirar el balance antes de mandarlo. Porque el banco lo que va a hacer es que le va a pedir los balances de los 2 últimos años y le van a mirar estos índices que nosotros vamos a conversar ahora. Entonces, primer índice importante que tenemos que ver, y sobre todo en esta época de crisis, ¿cuál es mi punto de equilibrio? Es decir, ¿cuál es el nivel de ventas que a mí me permite empatar? ¿Qué significa? Que yo no gano ni pierdo. El punto de equilibrio, si yo estoy en una empresa, en una pyme que no tiene costos fijos, que es muy difícil, no existe, porque en el fondo con cada unidad que yo vendo, gano, y si no vendo nada, tampoco pierdo nada. Pero cuando yo tengo costos fijos, existe un nivel de ventas mínimo que a mí me permite cubrir mis costos fijos. Eso es el punto de equilibrio. Y la tendencia actual de todos los modelos de negocio es que sus costos fijos sean los más bajos posibles. Esa es la gran ventaja que tenemos la pyme respecto a la gran empresa en esta crisis. Nuestros costos fijos son más bajos, por lo tanto nos podemos mover mucho más rápido. Y ese es el gran consejo que les puedo dar. Muchas veces nos entusiasmamos, oficinas nuevas, camionetas nuevas, vamos bajando los costos fijos para poder ser flexibles, para movernos rápido, porque estamos en un entorno de negocio donde, independiente de la crisis, hay que moverse rápido. El segundo indicador es la liquidez. Lo que estamos escuchando ahora mucho, hay problemas de liquidez en las empresas, y en el fondo lo que hace el crédito COVID es que está inyectando liquidez a la economía, ¿ya? Entonces, ¿qué es la liquidez? Es la razón o la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. ¿Qué es el activo circulante? Todo lo que yo tengo como activo, es decir, mis cuentas por cobrar, el dinero que yo tengo en el banco y las existencias, dividido por todas las deudas que yo tengo que pagar y antes de un año. Eso es liquidez. El activo es lo que yo voy a hacer dinero antes de un año, es decir, a mis clientes les voy a cobrar antes de un año. La existencia yo debiera venderla antes de un año, es decir, le voy a rotación, versus cuánto es lo que le debo a los proveedores que tengo que pagar antes de un año y le debo al banco antes de un año. Esa es una de las principales razones que les van a mirar ahora también en el crédito COVID y cuando piden cualquier crédito, ¿ya? ¿Qué significa? Si esta razón es mayor que 1, es decir, si tengo más activos que pasivos, tiene capacidad de pago. En el fondo, cuando la empresa liquide las existencias y cuando sus cuentas por cobrar las recupere, va a poder pagar todo lo que debe en el corto plazo. Acá hay un ejemplo de un balance que vamos a utilizar para
en el fondo, calcular estos ratios. Los números están bastante chiquititos, yo sé que no se ven, pero lo más importante, y un poco se los voy a leer yo también, es que esta empresa, el año 2017, tenía una buena relación de liquidez. En el fondo tenía 2.000 millones de activos circulantes y tenía 1.400 de pasivos circulantes, es decir, la ecuación daba más que 1, sus activos circulantes le permitían pagar las deudas. El problema es que al año siguiente pasó a 2.500 millones de activos circulantes, pero 2.800 millones de pasivos. ¿Y qué es lo que le pasó a esta empresa? Tomó un crédito de 1.000 millones a corto plazo y ese crédito era para comprar una maquinaria que le iba a rentar a lo mejor a 10 años plazo. Por lo tanto, fue un error estratégico en términos financieros. Y lo que tendría que hacer esta empresa, si está en la crisis, en el fondo, es tomar esa maquinaria y por medio de los instrumentos financieros, llevarla a un financiamiento de largo plazo para poder aliviar su caja. Alejandro me pregunta, ¿cómo establezco el punto de equilibrio con distintos productos en venta? ¿Cómo debo hacer esa proyección? En el fondo debes ver, Alejandro, cómo tú puedes clasificar tus productos, porque normalmente también los productos están en ciertos clústeres, ¿ya? Y sacar un margen de contribución promedio. Ahora, todos los software contables también te permiten, si tú tienes producto y manejas inventario, calcular el margen de contribución promedio y el margen por producto. Pero lo que yo tengo que hacer, en el fondo, es a través, normalmente de lo que se trabaja, que son planillas Excel que yo voy sacando de la información contable y voy sacando, en el fondo, lo que le vendí a cada cliente, lo que me costó y cuáles son los márgenes por producto. Pero también yo puedo hacer una proyección rápida, ¿ya? Porque yo sé lo que vendo, yo sé, en el fondo, el costo que me cuesta y voy sacando el margen de cada uno de los productos y voy sacando un margen promedio. Ese es el margen de contribución, es un margen promedio. Ahora, el otro índice es el capital de trabajo, que es el que estamos escuchando últimamente y hemos escuchado mucho. ¿Qué es capital de trabajo? Es activo circulante menos pasivo circulante, ¿ya? Al final es el mismo índice de liquidez, pero ¿qué es lo que hace el capital de trabajo? Dice, ¿cuánto dinero tiene usted en cuentas por cobrar? ¿Cuánto dinero tiene en el banco más lo que tiene en existencia? Eso sumado tiene que ser más que lo que le debe a los proveedores y que lo que les debe al banco. Ahora, si bien el banco me lo mira cuando me va a pedir un crédito, yo también tengo que mirarlo, porque si yo en el fondo tengo menos activo circulante que pasivo circulante, tengo un problema de gestión. Es decir, a lo mejor tengo demasiadas existencias y estoy cometiendo un error en mi proceso de compra. O, por otro lado, le estoy dando demasiado crédito a mi cliente y en el fondo mi empresa no lo permite. O a lo mejor lo que ocurrió con esta empresa que vimos, estoy financiando activos fijos con pasivos de corto plazo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un problema, tengo que mirar el problema y tengo que gestionar ese problema, porque eso me va a provocar, en el fondo, problemas financieros. Y eso no solo tiene que mirar el banco, también lo tienen que mirar ustedes. Entonces, si el activo circulante es menor que el pasivo circulante, ustedes miren su balance, en el fondo, todo lo que van a realizar en menos de un año o van a pagar en menos de un año es porque no tienen capital de trabajo. Entonces, entren en las cuentas y entiendan por qué no tienen capital de trabajo y cómo pueden solucionar esto. Roberto, los créditos COVID los vamos a ver al final y ahí vamos a ver todas las preguntas, porque también la idea es como estructurar ahora toda la base de lo que les van a mirar cuando pidan un crédito COVID y para que en el fondo puedan hacerlo con más fundamentación y un poco más preparado para poder obtenerlo. ¿Por qué? Porque los créditos COVID en general les van a asignar montos pequeños y es bueno a veces ir a comité y pedir montos mayores. Eso lo vamos a hablar después. Entonces, otro índice importante, muy importante, el endeudamiento. El endeudamiento es la razón que existe entre pasivos o lo que le debo yo a terceros y patrimonio, que es lo que yo le debo al dueño. El patrimonio es el capital que yo puse inicialmente, más las utilidades que yo he tenido y que no he retirado. Este es un índice muy importante. ¿Por qué? Porque los bancos nos van a prestar como máximo 2,5 veces nuestro patrimonio. Es decir, si yo puse un capital de 100 millones en mi empresa, el banco como máximo me va a prestar 250 millones, como máximo. En general es menor, ¿ya? Entonces, muchas veces la empresa formamos una pyme y no le ponemos capital. Si no le ponemos capital o le ponemos 1 millón de pesos que al final nunca se aporta,
y después voy ganando dinero y me llevo toda la plata para la casa y no dejo ninguna plata dentro de mi empresa, lo que estoy haciendo también es que me estoy cortando las manos para financiarme en el futuro, porque nadie me va a prestar dinero si no tengo patrimonio. Entonces yo como empresario lo que tengo que hacer es que tengo que preocuparme de que este patrimonio que tiene mi empresa, que es el capital inicial, más las utilidades, sobre todo en los primeros años de vida de la pyme, lo vaya dejando adentro de la empresa para que le vaya dando una base para que empiece a tener vida propia y pueda financiarse. Ahora, ¿por qué es necesario el financiamiento? Porque cuando yo estoy en mi empresa y en mi pyme, en general hay empresas que son muy intensivas en capital de trabajo. Por ejemplo, si tengo que comprar existencias, si tengo que hacer proyectos, si yo tengo una constructora, yo necesito financiarme o apalancarme con alguien que me ayude, porque no tiene el capital suficiente para poder hacer una obra completa o para comprar 5 meses de existencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Me dice, bueno, si usted pone 100, yo le voy a poner 250. ¿Ya? Como máximo. Es decir, usted tiene 350 para poder hacer su proyecto. Entonces, de esa manera, yo voy como la gata del auto, ¿cierto? Cuando yo tengo que cambiar una rueda, ¿qué hace la gata? La gata me permite levantar el auto porque yo solo no puedo levantar el auto. Eso es lo que hacen los bancos, es como una gata, una palanca que te ayudan en el fondo a poder enfrentar tus proyectos, ¿ya? Vamos a ver más adelante que lo importante para el banco es que esos proyectos sean rentables para que ustedes les puedan pagar y para que siga el ciclo. Pero es muy importante para yo poder crecer. Entonces, en nuestras empresas tenemos activos, distintos activos. Tenemos las existencias, tenemos activos fijos y tenemos, por el otro lado, en términos de contabilidad, a quién le debemos el financiamiento de esos activos. O se lo debemos al dueño, que es el patrimonio, o se lo debemos a terceros, que son nuestros proveedores o que son los bancos. Entonces, ¿qué es lo que te dice el banco? Yo como máximo, en el fondo te voy a prestar 2,5 veces el patrimonio, lo rojo, lo que tú pusiste. De esa manera, entre ambos, vamos a hacer que ese activo vaya creciendo. Ahora, ¿cuándo es conveniente usar apalancamiento financiero? Primero, cuando la rentabilidad del negocio, primero y principal, es mayor que la tasa de interés. Y esto es muy importante. Cuando yo no estoy proyectando mis proyectos y cuando en el fondo, mi flujo de caja, perdón, y no veo que voy a tener déficit importante y tengo que salir corriendo a pedir un crédito para que mi empresa no quiebre, porque las empresas quiebran por problemas de caja, las empresas no quiebran porque tienen pérdidas. Tú puedes estar teniendo utilidades muy importantes, pero si no proyectaste adecuadamente la caja y no tienes el financiamiento, te pueden pedir la quiebra. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, habiendo resuelto los 4 puntos anteriores y teniendo mi proyección de flujo de caja, tengo que ver en el fondo, en el negocio en que estoy entrando, cuál es la rentabilidad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un proyecto que me presentan, al cual tengo que invertir 100 millones, que se lo voy a pedir al banco, y ese proyecto me va a rentar un 10%, es decir, me voy a ganar 10 millones, y yo voy al banco, y el banco me presta, pero me presta un 15%, que vamos a ver las tasas. En el fondo, de esos 100 millones, yo voy a tener que pagar 15 millones en intereses. Y si el proyecto me está rentando 10 millones, entonces no me conviene. No me conviene entrar al proyecto si yo no tengo el capital de trabajo propio, porque el banco me va a cobrar un 10%. De esa manera, cada vez que yo tengo un interés, yo tengo que estar mirando el interés para saber si es conveniente o no es conveniente. Tenemos un ejemplo aquí también del mismo balance y vamos a ver ejemplos de los índices y qué es lo que le ocurre a esta empresa. Esta empresa, por ejemplo, ustedes después van a tener la presentación y lo pueden revisar en detalle. El año 2017 tenía 1.740 millones como deuda y 778 como patrimonio. Es decir, estaba en una relación de 2,2, que todavía era menor que 2,5 y el banco lo va a ver bien. El punto es que el año 2018 esa empresa compró esa maquinaria, la compró con una deuda de corto plazo y en el fondo su deuda aumentó a 2.848 millones. Con un patrimonio de 1.122 millones, con lo que quedó con una relación de 2,5, es decir, ya no tiene capacidad de endeudamiento en la banca. Entonces, ojo, cuando las cosas son de largo plazo, financiémoslas con el largo plazo, porque de esa manera nosotros tenemos aire para seguir trabajando y pidiendo créditos de capital de trabajo.
Ahora, otro índice de gestión muy importante, y en verdad esto es muy importante para la pyme, es cuál es la rentabilidad que tienen sobre las ventas. Es decir, la utilidad que tienen ustedes dividido por las ventas. Esa relación tiene que ser mayor a 5%. Ahora, no necesariamente. Hay negocios que son de rotación, como los supermercados, que tienen una rentabilidad sobre las ventas inferior al 4% y son un muy buen negocio. Y además ahora les ha ido muy bien en la crisis, ¿ya? Pero en general, si somos pymes, si estamos en un negocio de margen, es decir, todos los que hacemos asesorías o proyectos, por ejemplo, esos negocios son negocios que no deberían rentar menos de un 15% última línea, menos de un 8%. Si yo estoy en una empresa de asesoría y mi rentabilidad es de un 5%, yo tengo problemas de gestión. Eso nos van a mirar los bancos, pero eso también tengo que mirarlo yo. Ahora, ¿por qué es importante para los bancos? Porque en el fondo los bancos también les van a prestar, en el fondo, un banco como les va a prestar en general 2 veces EBITDA y puede llegar a que tengan ustedes en la banca 8 veces EBITDA. Pero es importante si yo tengo un balance para pagar impuestos, un balance que solo ve mi contador, que yo no lo he visto, y en ese balance, para pagar impuestos, ¿cuál es el objetivo? No pagar impuestos. Por lo tanto, el balance no tiene utilidad y el banco me está pidiendo el balance y manda un balance que tiene pérdida, nadie me va a prestar dinero. ¿Por qué? Porque, como dice este índice, el banco va a decir, si usted no tiene utilidad para pagarme el capital de trabajo, ¿cómo le voy a prestar yo dinero? ¿Ya? Entonces, existe el balance financiero y el balance tributario. Ustedes tienen que tomar su balance y tienen que darse cuenta de si realmente tienen ventas que en el fondo están por fuera, tienen que incorporarlas. Si tienen mucho costo y no tienen el ingreso asociado, tienen que ver qué está sucediendo. Pero si ustedes quieren ser sujetos de crédito, tienen que mandar un balance con utilidad. Igual para el COVID ahora les van a mirar los balances y van a ver. Si en el fondo ustedes eran empresas que antes de octubre tenían problemas y los balances vienen todos con pérdida, por muy conveniente que sea, el banco no, el fondo del departamento de riesgo no va a aceptar en el fondo que ustedes tomen el crédito COVID porque no les van a haber posibilidad de pagarlo. Y ustedes dicen, no, lo que pasa es que es un balance para pagar la renta y yo la verdad es que tengo utilidades. Bueno, pero la verdad es que yo lo puedo juzgar por el balance, así te van a juzgar. Después, aquí vemos un ejemplo de la empresa. Por ejemplo, esta empresa, la rentabilidad, tenía una rentabilidad de 4,4% el año 2017 y el año 2018 la rentabilidad fue de un 8,6%, es decir, la evolución fue una evolución positiva, una evolución nueva. Ya vemos el 2018 que la empresa se está acercando a una utilidad sobre las ventas cercana al 10%, que es un valor normal, esperado y positivo. Un 4,4 es un valor muy bajo. Entonces, hubo una gestión. Otra cosa importante, los índices siempre se los van a mirar en el tiempo y ustedes siempre mírenlos en el tiempo, ¿ya? No pueden mirar un índice si yo la primera vez veo un 4,4 y me voy de espalda. No, tengo que ver qué es lo que ha sucedido el año anterior, ¿ya? Ojalá mirar 3 años. ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque a lo mejor estoy en un negocio y estoy en un mercado donde la rentabilidad es baja. Y según eso tengo que, en el fondo, trabajar con esas rentabilidades bajas, mantener costos fijos bajos y poder avanzar en ese sentido. Ya, entonces siempre vea los índices al cabo de 2 o 3 periodos. ¿Ya? Y lo otro es la rentabilidad sobre el patrimonio, que tiene que ver, en el fondo, cuánto les renta el dinero que ustedes pusieron. En el caso de esta empresa, si se fijan, y en la anterior, aquí, teníamos una rentabilidad de 4,4%, que decimos que es una rentabilidad que es negativa para el año 2017 sobre las ventas, pero si vemos la rentabilidad sobre el patrimonio ese mismo año, es decir, la plata que yo invertí como dueño, es un 15%. Si ustedes van ahora y toman un depósito a plazo, les están dando un 1,5 anual, o sea, de verdad es nada. Entonces, si yo tengo una empresa y la empresa, por más que está rentando la utilidad sobre las ventas un 4%, me está rentando en el patrimonio un 15%, es una buena empresa. Y al año siguiente, donde además subió su rentabilidad un 8%, a mí como dueño me está rentando un 30% la plata que puse ahí. Entonces, mi negocio está siendo muy rentable. Entonces, como vemos, los índices de gestión, en el fondo es una juguera y se van mezclando. No habla uno por sí solo,
¿ya? Esta es una empresa rentable, es una empresa que al dueño le conviene tener la plata ahí, podríamos decir, ¿ya? Y este es el caso de los supermercados, donde tienen rentabilidades del 3,5%, pero sobre el patrimonio que han puesto los dueños, las rentabilidades son sobre el 25%. ¿Ya? Entonces, de ahí que yo tengo que mirar estas mezclas de índices. Entonces, emprender es como entrenar para las Olimpiadas. Se deben repetir los mismos ejercicios una y otra vez hasta que se domina a la perfección y entonces van a ser los mejores del mundo y les darán una medalla de oro. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes miran los índices y se empiezan a asustar, pero en la medida que ustedes empiecen a ejercitar, que empiecen a proyectar sus flujos de caja, van a empezar a soltar la mano, a hacerlo cada vez más rápido y van a poder incluso manejar en la cabeza muchos índices que les permitan ir moviéndose rápido en la gestión de su negocio. Habiendo visto todos los problemas que puedo tener y que puedo solucionar, vámonos al punto que nos interesa. Financiamiento privado. ¿Cómo puedo obtenerlo? Tenemos, ¿cuáles son las alternativas que tengo yo como pyme? Primero, financiamiento propio, que yo ponga el dinero, pero obviamente yo siempre voy a tener una capacidad limitada de financiarme. Segunda alternativa, buscarme un socio capitalista, que en los últimos años se ha visto mucho en las pymes, los fondos de inversión, qué sé yo. La verdad, en mi opinión personal, tienen que tener mucho ojo cuando van a meter a un socio capitalista a su empresa. Si ese socio va a entrar con un valor pequeño, quizás no va a haber mucho problema, pero ya cuando empiezan a comprar más del 20%, en el fondo primero van a querer tener un puesto en el directorio, van a querer manejar, van a querer asegurar, dependiendo de la cantidad de plata que les ponga, ver cómo ustedes están administrando. Entonces, al final se puede complicar el tener un socio capitalista, puede hacer que la gestión de su empresa sea mucho más difícil. Por otro lado, si yo estoy apurado, puede parecer en el fondo la solución a mis problemas. ¿Cuál es la recomendación? Siempre asesórense por un abogado que les ayude, porque les pueden poner cláusulas que, por ejemplo, ustedes dicen, no, yo vendí solo el 20%, pero a través de un pacto de accionistas les ponen cláusulas que ellos manejan la empresa como si tuvieran el 51%. ¿Por qué? Porque yo no tengo conocimiento de lo que me están haciendo firmar, porque yo necesito la plata rápido, como no tengo esos conocimientos, firmo, y cuando al final vienen las ventas o vienen los traspasos, puedo tener grandes problemas porque estoy metido en cláusulas que no me permiten mover mi empresa libremente, ¿ya? Entonces, el socio capitalista puede ser una solución, de todas maneras, pero yo le digo, las sociedades son como los matrimonios. Uno sabe con quién se casa, pero no sabe de quién se separa. Entonces, no miren lo que están firmando cuando se están casando en ese momento, sino que miren cómo van a funcionar el día que se separen. Y eso es lo que hay que reglamentar cuando yo entro un socio capitalista a mi empresa. Y después está la otra alternativa, que es la que vamos a ver más en detalle, y que es la banca. La banca es un muy buen socio, porque es un socio que lo único que le interesa es que le paguen la plata. No te va a preguntar ni cómo lo gestiona, ni cómo lo hace, sino que te va a decir, gestiónalo bien, yo te voy a estar mirando desde lejos, te voy a pedir los balances, y lo que quiero es que me pagues. Lo único que me interesa es que me pagues, porque así tú me pagues, yo te vuelvo a prestar. Entonces pasan a ser un buen aliado. ¿Cuál es el problema de la banca? Que también tiene sus problemas. Primero, las provisiones que exige la superintendencia, porque esas provisiones hacen que la pyme tengamos tasas muy altas y es lo que quiero que conversemos también. También la antigüedad, cuando yo soy una empresa nueva, me juega en contra y eso hace que mi clasificación de riesgo sea alta. Y por otro lado, también está la trayectoria de los socios que siempre van a ver y que independiente la empresa y los socios se toman en su conjunto para los créditos. Entonces, tenemos otros inversionistas que pueden ser una alternativa, pero que yo tengo que tener mucho cuidado cuando yo me estoy, en el fondo, casando con alguien, cuando estoy haciendo una sociedad, y tengo que mirar con cuidado qué es lo que va a suceder el día que yo me separe, o el día que quiera vender, o el día que quiera ingresar a otro socio. Después tenemos a Corfo, que tiene proyectos a los que podemos postular y nos ayuda, pero además está participando muy fuerte con las garantías estatales. Las garantías que estamos viendo en el crédito COVID han existido siempre y vamos a ver que las pymes no las utilizan, pero ustedes de ahora en adelante que las van a conocer, las van a empezar a utilizar, ¿ya? Y tenemos los bancos que nos entregan créditos con garantía y que buscan financiar, que la empresa se financie a través de sus flujos. Entonces, ¿realmente puede un empresario endeudarse? Y aquí el costo accede quienes logran cumplir con los requisitos. Lo primero que tienen que tener en cuenta, el banco no es un inversionista del negocio de ustedes.
Lo que le interesa al banco es prestarles dinero a empresas que tengan flujos para pagarlo. Así que si ustedes les mandan un balance que tiene pérdidas, no les van a prestar dinero porque va a decir, si usted no tiene utilidad, tiene flujos para pagarme. Lo que le interesa al banco son empresas que tengan utilidades, porque esas utilidades traen flujo y esos flujos hacen que ellos les puedan pagar. Si bien te piden garantía, al banco no le interesa cobrar la garantía. Para el banco es caro cobrarte la garantía. Lo hace para garantizarse, pero a él lo que realmente le interesa es el balance de ustedes, es la gestión de ustedes y que ustedes les demuestren que realmente pueden ganar dinero para pagar los créditos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que va a buscar el banco cuando les van a pedir financiar un proyecto? Primero, que el dueño aporte capital. Una empresa que se creó con 500 millones de capital de trabajo. En general, los bancos no le prestan a empresas que no tienen más de un año, en general 2 años de antigüedad. A esta empresa le prestaron. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, si los dueños están aportando 500 millones y me están pidiendo a mí 1.000 millones, es decir, 2 veces lo que aportaron, claro, yo puedo perder 1.000 millones, pero ellos van a perder 500 millones. Por lo tanto, van a estar muy interesados en que esta empresa funcione. Desde ese punto de vista, el banco siempre va a ver cuánto están apostando ustedes. Felipe. Se nos cayó la conexión, ahí estamos de vuelta. Ah, qué bueno. No fui yo entonces. Sí, algo debe haber pasado, pero estamos de vuelta. Estamos de vuelta ya. ¿Estamos todos de vuelta? Se desconectó. Sí, se desconectó y apretamos el botón de pánico, así que, pero ahí están todos volviendo, parece. ¿Escuchan bien? Sí, se escuchan bien ahí. Sí, ahí todo está bien. Así que sigamos, Claudia, gracias. Empezamos de nuevo, perfecto. Ya, por lo menos no fue mi problema. Ya, entonces, lo primero que tenemos, el primer requisito, tenemos que aportarle capital, tenemos que darle vida a la empresa. Miremos nuestros balances, veamos nuestros capitales. Mientras somos pymes, tratemos de retirar lo menos posible para que este capital sea gordito y tengamos acceso a financiamiento. Lo segundo que nos van a mirar es el conocimiento del negocio, y esto riesgo lo va a ver a través de las preguntas, que muchas veces las pymes ustedes no van a llegar a entrevistarse con riesgo, sino que se las van a hacer los ejecutivos. Pero es muy importante que ustedes demuestren que conocen su negocio. Es decir, si yo siempre he estado en proyectos eléctricos y eso he dedicado los 20 años de mi vida y me independizo y pongo una fábrica de zapatos, bueno, el banco no me lo va a mirar con buenos ojos, porque la verdad es de lo que tú sabes de proyectos eléctricos y no de fabricar zapatos, ¿ya? Entonces, es muy importante el conocimiento que yo demuestro del negocio, porque eso le da seguridad al banco y yo voy a gestionar bien ese dinero, voy a obtener utilidades y le voy a pagar sus créditos. Y después está todo el conocimiento financiero, si en realidad soy capaz de gestionar financieramente bien la empresa, que son los tips que estamos viendo hoy. Ahora, ¿qué es lo que debo considerar cuando pienso en mis necesidades de financiamiento? Primero, balance. No puedo llegar a pedirle al contador el balance y mandarlo. Tengo que mirar mis balances, tengo que mirar mis utilidades, tengo que ver si representa lo que estoy haciendo, ¿ya? Si no, tengo que hacer las correcciones. Y perdámosle el miedo a pagar los impuestos, paguemos los impuestos que corresponden, ¿ya? Si yo realmente estoy ganando dinero, tengo que mostrar en mi balance que estoy ganando dinero, tengo que pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque para salir a financiarme me pueden prestar hasta 2,5 veces lo que yo tengo, pero para eso tengo que demostrar que es un negocio rentable. El banco no es mi amigo, no come conmigo, no viene los fines de semana a mi casa, no sabe que realmente yo tengo un buen negocio. La manera como me ve banco y como me ve riesgo es a través del balance que yo le estoy mandando.
Entonces, mostremos que realmente somos una buena empresa, mostremos que tenemos utilidades y mostremos que tenemos un flujo de caja proyectado, que realmente pagamos cuando hay que pagar, que cumplimos, que si tenemos problemas que podemos tener, vamos con mucho tiempo, hablamos con nuestro ejecutivo, decimos, mira, yo de aquí a 2 meses necesito prorrogar esta operación, necesito que me des cuota, veámoslo con tiempo. Nunca nadie se dio cuenta, no caí en mora, no tuve problemas. Paso a ser un buen cliente, un cliente que el negocio del banco es prestarme plata, le pago plata, me presta plata y el círculo funciona perfecto. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, a través de este balance les van a determinar la capacidad de pago, el patrimonio, las utilidades, van a ver en el fondo qué es lo que ustedes pueden acceder. Normalmente les van a poder prestar en un banco, por ejemplo, 2 veces de EBITDA, es decir, la utilidad más la depreciación más los intereses. Si yo tengo una utilidad de 100 millones como capital de trabajo, en un banco me van a prestar hasta 200 millones. En general, al cabo de varios bancos, yo puedo llegar a tener 600, 700 millones en capital de trabajo, pero nunca se va a casar un solo banco con ustedes. Por eso siempre es recomendable que ustedes trabajen idealmente con 3 bancos, aunque tengan uno principal, pero siempre abran cuenta en 3 bancos, ¿ya? Porque de esa manera les permite pedir un poco en cada banco, porque el banco nunca se va a abrir a arriesgarse un 100% con ustedes. Por otro lado están los antecedentes comerciales, y aquí es muy importante, al banco no solo le interesa los antecedentes comerciales o el DICOM que tienen ustedes como empresa, sino que también van a mirar los socios, cada uno de los socios. Y si ustedes tienen un socio que tiene problemas con DICOM, les va a complicar a ustedes. Entonces también, ojo ahí, traten siempre de estar bien, de pagar sus deudas. Si tuvieron algún problema, aclárenlo rápidamente para que puedan salir de DICOM, para que no aparezcan con antecedentes comerciales, porque eso también puede ser algo que les merme o que no les den el crédito simplemente. Y lo otro importante, siempre tengan líneas preaprobadas. En general, íbamos a ver en una encuesta que les voy a mostrar al tiro, las pymes trabajan con un solo banco. Trabajen con 3 bancos, con 4 bancos. Yo trabajo con 6 bancos, el crédito COVID lo presenté en 5 bancos. Porque en general los bancos se están casando con 1 mes de venta, no te van a dar los 3 meses de venta. Entonces, si yo tengo la alternativa de tener varios bancos, tengo más posibilidades de moverme. Si yo tengo que pedir un crédito, yo voy a mis 3 bancos y les pregunto. Si los 3 me dan exactamente la misma tasa, yo puedo saber que esa es la tasa a la que me puedo financiar. Pero muchas veces ocurre que hay un banco que te da una tasa muy alta, como me pasó una vez, me dijeron que me podían dar el crédito a un 1,3 y a los 60 minutos cerré con mi tercer banco al 0,65. O sea, es una diferencia abismante, la misma empresa, el mismo balance, simplemente bancos distintos, análisis distintos. Entonces, esto es lo mismo que cuando yo compro una casa, cuando yo hago una inversión. El financiamiento es algo bastante caro para la pyme. Entonces, siempre tengan este shopping bancario o dónde elegir. Cuando hicimos una encuesta hace 3 años a 600 pymes de Chile, preguntamos sobre las garantías que utilizaban. El 76% de la pyme utilizan garantías propias, que es bastante complicado porque si te va mal, al final pierdes tu patrimonio. Ya el 17% otros, que pueden ser familiares o amigos, pero solo un 16% utilizaba las garantías Corfo. Las garantías Corfo son las que está utilizando hoy día COVID. Y las garantías Corfo han existido de siempre. Y a las pymes nos garantizan hasta un 80% de lo que estamos pidiendo. Existen 2 fondos, el FOGAPE y el FOGAIN. El FOGAPE es un fondo o una garantía que da el Estado hasta un 80% de lo que estamos pidiendo para capital de trabajo. Y el FOGAIN es el que se utiliza cuando yo quiero hacer inversión o cuando tengo que repactar mis créditos. En el fondo, si yo no tengo acceso al crédito COVID, yo tengo que ir al banco y pedir repactar en el fondo porque tengo problemas para pagar con FOGAIN. De esa manera, yo no tengo que poner garantías propias, sino que el que me está garantizando es el Estado. ¿Ya? Ahora, un punto muy importante, y la tasa de interés. ¿Cómo se calcula la tasa de interés? A mí me la dan, pero yo no sé cómo se calcula. Mire, la tasa de interés se calcula de la siguiente manera. Existe el costo de fondo que actualmente está históricamente bajo. Es un 0,5% anual, o sea, menos de un 1% al año. Es muy, muy bajo, ¿ya? Después existe una provisión, que es algo legal que la superintendencia le exige a los bancos y les dice, dependiendo de quién le pida el crédito, usted va a tener que provisionar que ese crédito no se pague. ¿Y de cómo se calcula esta provisión? ¿Cómo la calcula la superintendencia? Con la historia de la gente que no paga. De acuerdo a esa historia, se va provisionando.
¿Y por qué los bancos tienen que hacer esto? ¿Por qué los obligan? Porque los bancos tienen la plata de todos los chilenos. Por lo tanto, están obligados a provisionar de manera que lo que hacen, que lo que pagan el crédito, de alguna manera estamos pagando una parte de los que no pagan el crédito. Esa es la provisión, ¿ya? Y la provisión va a depender de mi gestión. Yo puedo gestionar para que me provisionen mejor, es decir, me provisionen menos. Las provisiones que existe la superintendencia son básicamente 6. Las que vienen después de la sexta es la gente que ya cae en mora, que no la vamos a ver hoy, ¿ya? A1 y A2, que son provisiones casi cero, muy, muy pequeñitas, no llegan ni al 0,03% anual, son provisiones que se le exigen a la gran empresa, a Copec, a Enercia, empresas muy, muy grandes. Solo acceden grandes empresas. Después, A3 y A4 es para la mediana y las pymes estamos en A5 y A6, pudiendo una pyme estar en A4 si se gestiona adecuadamente. ¿De qué depende? Que el departamento de riesgo me diga si yo como pyme soy A4, A5 o A6, va a depender del negocio en que estoy. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo ahora estoy en el negocio de los restaurantes, que por ahí vi una pregunta, vamos al final a responder la mayoría de las, espero todas las preguntas, Vladimir me ayudará ahí. Si estoy en el negocio de los restaurantes o en el negocio de la construcción, los bancos me van a poner en A6 inmediatamente, porque estoy en un punto de la economía muy, muy riesgoso, en un mercado muy riesgoso en este momento, ¿ya? A lo mejor hace 6 meses atrás esa misma empresa podía ser A4 y hoy pasa a ser A6, porque los restaurantes no pueden vender. Yo no, en eso, en el mercado que estoy, ahora tengo poca gestión, ¿ya? Pero después tengo la capacidad de pago. Si yo soy ordenado, siempre he estado pagando, si tengo un comportamiento intachable, eso también me da un muy buen puntaje. Después, si tengo capacidad de generar flujo, es decir, si yo tengo balances con utilidades todos los años, si yo estoy ganando dinero, eso en el fondo genera flujo y eso hace que riesgo también me ponga un tic y una buena nota. Después, ¿quiénes son los socios de la empresa? Muy importante. Si los socios tienen DICOM, si los socios tienen un mal comportamiento, ¿qué piensa en el fondo de riesgo? Bueno, esta persona puede sacar el dinero, se lo puede llevar para la casa, también caigo abajo. Si por el contrario yo tengo muy buenos socios que tienen buen comportamiento, que se conocen en la banca, que tienen buenos negocios, en el fondo sube mi índice. Por eso, muchas veces cuando yo tengo buenos socios, yo entro al banco y a la cartera de ese socio, porque en el fondo ya conocen sus empresas y entonces ese riesgo hace que lo evalúe mejor. Después, la capacidad de gestión y los índices financieros que ya vimos. Todo eso, el departamento de riesgo, que aunque nosotros no lo vemos, cuando nos piden los índices y nos hacen las preguntas, lo meten en una juguera y va a decir, esta empresa es A4, es A5 o es A6. A eso le tengo que sumar el spread, es decir, la ganancia real del banco, ¿ya? Esa ganancia del banco va desde un 3%, en realidad desde un 2% hasta un 12%, dependiendo del riesgo del cliente. En el momento que estamos ahora es un mal momento para tomar buenas tasas porque los spreads están en los más altos porque los riesgos subieron muchos. Entonces, acá tenemos un ejemplo. El primer ejemplo tenemos una empresa que la clasificaron una pyme en A6, después el segundo, una pyme que la clasificaron en A4, y el tercero, una pyme que la clasificaron en A5. ¿Por qué les quise poner este ejemplo? Porque esta pyme, que está clasificada en el punto 1 como A6, con un spread de un 12%, el máximo spread porque es una empresa riesgosa, podríamos decir que puede ser una constructora en el fondo, está accediendo a tasas del 1,8 mensual, lo que significa un 21% anual. Ahora, si yo tengo una buena empresa, si yo tengo utilidades, si yo en el fondo siempre he pagado bien, ¿ya? Yo puedo caer en una clasificación y además si doy buenas garantías en el A4, ¿ya? Y a lo mejor con un spread mínimo del 3%, porque en el fondo el banco sabe que yo le voy a pagar, estoy garantizando con un bien y puedo llegar a una tasa de un 0,43, es decir, estamos hablando de un 4% anual, ¿ya? Y por último, y el último caso se lo puse porque es la tasa que están dando ahora incluso con la garantía Fogaín, porque la cosa es tan complicada, es una empresa que está clasificada en A5, ¿ya?, en provisión y que le están cobrando un spread de un 11%. Esa empresa le están cobrando un 1,3 mensual, que es una tasa de un 16% anual. ¿Y qué significan estas tasas? Si yo logro
en el fondo, a través de una provisión baja a 4, que es lo mejor que puedo tener como pyme, y en el fondo manejar el spread manteniendo 3 bancos, un buen comportamiento, empresas con utilidades, yo puedo llegar a endeudarme un 5% anual, ¿ya? Y eso significa que para 100 millones voy a pagar 5 millones en intereses. Pero en los tiempos de ahora, si nos encontramos en un 1,3% anual, mensual, que equivale a un 16% anual, eso significa que para un crédito de 100 millones voy a tener que pagar 16 millones en interés anual. O sea, ¿qué proyecto hoy renta un 16%? Es muy complicado. Por lo tanto, en el fondo tienen que ser financiamientos cortos. Ahora, la buena noticia que le tengo es que si yo tengo proyectos grandes que superan las 5.000 UF, existe una tasa máxima convencional que es de un 6%. Exactamente, aquí bajé la ley, de un 6,36%. Por lo tanto, si ustedes tienen proyectos grandes, no les pueden cobrar más que un 6,36%. O sea, esta valoración es solo para capital de trabajo, ¿ya? Y el capital de trabajo, un 16% es caro, por lo tanto lo puedo tomar para salir del paso, pero yo rápidamente tengo que empezar a trabajar, a lo mejor tengo que dar buenas garantías, usar garantías hipotecarias para volver a tasas del 5% anual y poder financiarme a costos que yo pueda enfrentar. Entonces, ¿para qué sirven las garantías? Las garantías sirven para mitigar riesgo, es decir, disminuir el riesgo. ¿Y qué hacen? Disminuyen la provisión. Es decir, yo puedo estar en A6, pero por ejemplo doy una garantía hipotecaria y esa garantía hipotecaria a mí me permite que el riesgo diga, ok, pero con esta garantía en el fondo la empresa puede subir y puede llegar a A4. Y lo que hago a través de esa garantía es que en vez de endeudarme a un 16% al año, me estoy endeudando a un 5% al año. Y eso hace que en el fondo mis proyectos sean más rentables porque tengo que pagarle menos al banco. Ahora, ojo que en la contingencia actual, los bancos castigaban las garantías un 20%, porque al liquidarlas, obviamente las liquidan rápido y las tienen que castigar en un porcentaje porque no las van a vender a valor comercial. Pero como estamos en un periodo de la economía complicado, en este momento las garantías se están castigando en un 35%. Por lo tanto, en el fondo, un bien que vale 100 millones, me lo van a valorar en 65 millones como garantía. Ahora, financiamiento. Para el banco es difícil predecir el riesgo si ustedes no tienen historia. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Tenemos que demostrar que nosotros como empresa con nuestros flujos podemos financiar el préstamo que estamos pidiendo. Las garantías ayudan, pero lo más importante siempre va a ser el flujo. 2, tienen que asegurarse que la primera fuente de pago tenga la capacidad de hacerlo. Es decir, que estén generando utilidades con los negocios que están haciendo, que es lo que vimos en un principio. ¿Y cómo puede hacer el empresario para ser sujeto a crédito? Hagan un plan de negocio que sustente la propuesta cuando van a pedir el crédito, ya que se sustenten todo. Cuando les preguntan, por ejemplo, ¿ustedes tienen muchos clientes? Si usted responde, no, tengo uno solo y a un buen cliente, eso es malo para riesgo. Porque si ese cliente deja de comprarle, ustedes pueden quebrar. Siempre van a buscar en un plan de negocio que ustedes tengan diversificación de clientes, que diversifiquen el riesgo, ¿ya? Por otro lado, también tengan garantías. ¿Por qué? Porque esas garantías, cuando somos pymes, nos van a ayudar a no caer a tasas tan altas, a financiarnos a un valor más bajo y en el fondo a poder rentar y apalancarnos financieramente. Porque con tasas del 16% las pymes no podemos sobrevivir, ¿ya? Y el capital, el compromiso del dueño, no se lleven toda la plata para la casa, dejen un porcentaje alto para que la empresa pueda empezar a tener vida propia. En la medida que la empresa tiene vida propia, que el capital crece, que yo tengo flujo, que pasan años, incluso cuando yo ya tengo una historia, yo ya he sido un buen pagador, en el fondo yo puedo de a poco empezar a levantar las garantías que tengo, los avales, que muchas veces yo como pyme tengo que avalar como persona, pero al final yo puedo ir levantando estos avales. Acá les puse un cuadro de lo que es la garantía FOGAPE. En el fondo COVID quizás no va a alcanzar para todo o no va a ser suficiente. Ustedes pueden ir a pedir capital de trabajo con garantía FOGAPE. Acá pueden ver en general hasta 5.000 UF les prestan, les garantizan el 80%. El problema de estos créditos FOGAPE es que de todas maneras los spreads de los bancos están altos. Ahí es donde lo que yo les aconsejo es que tengan, idealmente abran cuenta en 3 bancos y cuando pidan este capital de trabajo con garantía FOGAPE vayan viendo qué banco les da menos tasa. Ahora, en esta misma encuesta que les había mencionado, nosotros le preguntamos a estas 600 pymes si trabajaban con banco, y de la mitad que trabajaban con banco, porque muchas no trabajaban con banco, solo un 14% trabajaba con más de un banco.
Ese es el primer consejo que les doy. Abran cuenta, quizás les van a cobrar una mantención, 20.000 pesos, pero abran cuenta, preaprueben líneas de crédito y ténganlas ahí cuando las necesiten. Porque si no las van a usar, el costo es muy mínimo. Pero si las tienen que usar, se pueden ahorrar mucho dinero si tienen varios bancos. Por otro lado, en la misma encuesta, a los que habían pedido un crédito les preguntamos a qué tasas se habían financiado. Y un tercio de ellos no sabía qué tasas se había financiado. Y no es lo mismo financiarme un 20% anual que un 5% anual. Entonces yo tengo que tener claro cuál es mi tasa y tengo que buscar en cada uno de los bancos cuál me da mejor tasa. Respecto a los productos que utilizaban, en general el producto más utilizado por la pyme es la tarjeta de crédito y el crédito bancario. La tarjeta de crédito es un buen producto solo si yo la pago cuando vence. Porque si no la pago cuando vence, la tarjeta de crédito me cobra la tasa máxima convencional, que es un 24% anual. Es decir, no sirve como capital de trabajo. Lo mismo los créditos bancarios, si yo utilizo mi línea de crédito. La línea de crédito, no el capital de trabajo, la línea de crédito trabaja con la máxima convencional. Es decir, mi línea de crédito me está cobrando un 24% anual. ¿Ya? No es un producto que sirva para que la pyme se financie. Si estoy con mi línea de crédito copada, voy al banco, pido con garantía FOGAPE, pido un crédito para el capital de trabajo y negocio la tasa con varios bancos para irme a una tasa baja, ¿ya? Porque tengo que trabajar con una tasa que me permita rentabilizar mi empresa. Ahora, dos medios que lo utilizan poco, quizás cada vez más, pero que son muy buenos para la pyme son el leasing y el factoring. El leasing que se utiliza para la compra de maquinaria, que es un muy buen producto porque en el fondo la garantía es la maquinaria en sí que estoy comprando. Ya también existe para compra de propiedades el leasing. El leasing también tiene la ventaja tributaria de que puedo llevar toda la cuota a gasto, por lo tanto bajo en la carga impositiva de 27% que tiene la empresa, ¿ya? Y la otra alternativa muy buena es el factoring, porque si yo tengo buenos clientes como Cencosud, que están muy bien catalogados, yo puedo acceder en factoring a tasas de 0,5, que es un capital de trabajo muy barato. Pero con el factoring deben tener en cuenta que existe la tasa de operación, que me van a dar un 0,5, y existe la tasa de mora, que es la tasa de mora que mi cliente no pagó. Si yo tengo una tasa de mora, también normalmente se va a la máxima convencional, ¿ya? Entonces yo puedo estar a un 0,5 y después me voy a ir en el fondo a una tasa de un 24% anual. ¿Qué tengo que hacer en el factoring? Yo no solo negocio la tasa, negocian en paralelo la tasa de mora. Normalmente les pueden dar que los primeros 60 días de mora le mantienen la tasa del factoring. Eso lo tienen que negociar. Si ustedes no lo piden, automáticamente les van a dar la tasa de mora. Ya. Lo otro, cuando yo mando las facturas al factoring, si yo sé que la factura vence el 23 de marzo, pero el cliente no me va a pagar antes del 15 de abril, póngale fecha 15 de abril. No la fecha de vencimiento de la factura, sino la fecha en que realmente paga el cliente, para asegurarse de mantener esta tasa ventajosa del factoring el máximo tiempo posible. ¿Cuáles son los instrumentos que ustedes pueden financiarse? Tienen créditos a corto plazo, donde pueden utilizar el FOGAPE, que es la garantía estatal, que les va a garantizar hasta el 80%. Después tienen créditos a largo plazo, que pueden ser hasta 36 meses, y pueden ser con garantías reales hipotecarias y acceder a muy buenas tasas. Acuérdense si estoy pidiendo un crédito a largo plazo y si estoy pidiendo más de 5.000 UF, la tasa máxima convencional es un 6% anual. ¿Ya? Entonces eso también a mí me permite tener proyectos rentables. El leasing, que ya lo hablamos, que es muy ventajoso, el factoring, que van desde el 0,5 al 1,6. En general, las empresas formales o los bancos tienen tasas más bajas, pero también depende mucho de quién es el cliente, la factura. Si es un buen cliente, voy a tener tasas bajas porque en el fondo la factura se va a pagar bien. Tienen la tarjeta de crédito y línea de crédito que hay que saber usarla de maneras muy puntuales porque tienen tasas muy caras. Tenemos los créditos de comercio exterior, los créditos hipotecarios. Si en este momento, en el fondo, quieren utilizar hipotecar para obtener financiamiento, que se llama una hipoteca para fines generales, las tasas más convenientes están a 1 año, es decir, tomen créditos hipotecarios a tasa variable, es decir, al año les cambia la tasa. Muchas veces no nos gusta porque tenemos la incertidumbre, pero la tasa más baja en este momento es pedirlo a 1 año. Y si después al año las tasas están muy altas, lo refinancio con otro banco, ¿ya? Pero la tasa más baja la puedo obtener pidiéndola a 1 año. Después tenemos boleta de garantía, seguros para vehículos y pólizas de garantía.
Y vamos finalmente a lo que nos interesa a todos, crédito COVID. ¿Qué pymes pueden acceder al préstamo? La línea de crédito masiva para pymes beneficia a empresas que venden hasta 1 millón de UFs. Les quiero contar que el reglamento en detalle exige que de los fondos que se dieron, el 50% tienen que ser entregados por los bancos a empresas que facturen menos de 100.000 UF y el 25% de los fondos obligatoriamente a empresas que facturen menos de 700 UFs. Por eso les decía que este es un crédito muy conveniente para nosotros las pymes, porque está pensado para que le llegue a la pyme, la mayor cantidad de fondos le va a llegar a la pyme, ¿ya? Después, el monto al que pueden ustedes acceder es hasta 3 meses de venta, medidos en el promedio de las ventas que tuvieron entre agosto del 2018 y septiembre del 2019. Ahora, ¿cuáles son las características de este crédito? Primero, se puede pedir hasta 3 meses de venta, ¿ya? De estas ventas entre agosto del 2018 y septiembre del 2019. Si yo vendí en ese periodo 1.200 millones, tengo un promedio de 100 millones mensuales, puedo pedir un máximo de 300 millones. Yo puedo ir a 3 bancos y puedo a cada uno pedirle 100 millones, 100 millones, 100 millones. En general, tenemos poca historia. Esta semana han estado asignando, pero los bancos nos están casando con más de un y medio mes de venta. Un poco en algunas políticas de banco lo que están haciendo es que a las empresas que están más complicadas, por ejemplo, las del rubro restaurante, les pueden dar 3 meses venta. Pero aquí lo ideal es cuando yo tengo varios bancos, ir y pedirlo en todos los bancos. Ellos mismos te lo dicen, los ejecutivos. En el fondo, a mí me dieron un mes venta, le digo, ¿por qué tampoco? Me digo, anda a otros bancos y piden otros bancos, ¿ya? Porque en general los bancos están limitando el riesgo que van a tomar con cada uno de los clientes. Pero existe un sistema centralizado y cuando ustedes lleguen a los 3 meses venta, de fondo no les van a aprobar más. Después, tiene 6 meses de gracia, es decir, si el crédito se lo dan hoy, lo van a empezar a pagar en noviembre. Otra cosa que no se ha explicitado tanto, pero que está en la reglamentación. Si ustedes tienen créditos en ese banco con capital de trabajo, créditos comerciales, el banco está obligado a darle 6 meses de gracia y repactarle esos créditos. En el fondo, ustedes van a tener 6 meses de gracia para el crédito COVID y otros 6 meses de gracia en que van a dejar de pagar los créditos comerciales que tenían con ese banco, lo que les va a dar un alivio enorme de caja. Eso fue una de las reglamentaciones que se puso para que en el fondo obligar a los bancos que les dieran respiro a las empresas que tomaban el crédito COVID. Financiamiento entre 24 y 48 meses, los 6 meses de gracia se consideran. Si ustedes le dan 6 meses de gracia y les dieron 24 meses, es decir, van a tener que pagar durante 18 meses. Si les dieron 48 meses, en el fondo van a tener que pagar en 42 meses. O sea, no es 48 más 6. Los 6 meses se incluyen en el periodo. El banco lo van a otorgar a los clientes actuales. De ahí, gran problema de la pyme. Trabajamos solo con un solo banco. No importa que sea tarde, vayan y abran cuenta en 2 o 3 bancos, porque el crédito COVID, lo más probable es que van a volver a hacer una segunda licitación y una tercera licitación, en la medida en que se necesite. En la primera licitación triplicó la demanda a la oferta que se hizo. Entonces, vamos a esperar. Entonces, apurémonos, abramos cuenta en otros bancos y tengamos la posibilidad de pedir en varios bancos este crédito, porque es muy, muy ventajoso. ¿Por qué? Porque el crédito COVID por ley le fijaron la tasa un 0,29 mensual. ¿Vieron todos los ejemplos que hicimos antes? La mejor tasa que podemos obtener nosotros con las mejores garantías es de un 0,45. O sea, un 0,29. En la vida la pyme vamos a tener la oportunidad. Entonces, lo que tienen que tratar de hacer es que mientras dure el COVID, traten de tomar los 3 meses de venta, porque van a tener el capital de trabajo más barato de su vida durante hasta 48 meses. Después, requisito, no debe estar moroso. Las empresas que tenían problemas antes de octubre del 2018 igual no van a obtener el crédito COVID. Lo más probable es que van a tener una mala evaluación y no se los van a dar. Pero si ustedes cayeron en DICOM a partir de octubre, eso no puede ser considerado. A ustedes les tienen que dar el crédito COVID. Y si están en DICOM, apúrense y arreglen eso.
porque va a valer el DICOM que tengan en el momento de pedirlo, porque pueden haber tenido DICOM antes de octubre, pero si al momento de pedir el crédito ustedes lo arreglaron, los bancos también los tienen que considerar para darles el crédito. Lo otro, debe ser usado para capital de trabajo. Van a tener que firmar una declaración jurada, el capital de trabajo es lo que vimos más arriba, es decir, ¿qué es lo que no pueden hacer mejor? No pueden repartir dividendos con esa plata, no pueden hacer inversiones en activos fijos con esa plata y no pueden pagar créditos comerciales con esa plata, ¿ya? Lo único que queda fuera son las cartas de crédito. Las cartas de crédito se pueden utilizar, pero todos los otros créditos comerciales no pueden utilizarlo con esta plata. Esto es específicamente para capital de trabajo, ¿ya? Para eso se va a hacer una declaración jurada y ustedes tienen que decir que en el fondo no lo van a utilizar. Hay excepciones en el activo fijo. Si ustedes tienen que comprar un activo fijo que es esencial para poder generar capital de trabajo, eso sí está cubierto por el COVID. Ahora, ¿qué nos cubre? En general a las pymes que facturan hasta 25.000 UF, hace un poco más de 700 millones, les garantiza el 85%. Ya este es un aval muy fuerte, un aval muy importante. ¿Qué es lo que está pasando con algunos bancos? No todos. Están además pidiéndole la avalía personal del 100%. Ahí tienen que pelearla, bueno, si se lo toma o lo deja. Hay bancos que no, hay bancos que sí, depende de la política del banco, ¿ya? Pero esta es una, en el fondo, ¿qué es lo que dice el Estado? Si yo, esta pyme, le prestó a usted 300 millones y no paga, yo le voy a pagar el 85% de esos 300 millones. Por eso es un crédito, en el fondo, ventajoso para el banco, porque también se está asegurando que se lo paguen. Entonces, todos somos muy ignorantes, pero lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. El financiamiento es algo tremendamente complicado para la pyme. En este poco tiempo he tratado de explicarles las cosas básicas que tenemos que considerar para ser mejores sujetos a crédito, para poder negociar mejor, para poder entender mejor lo que el banco nos mira y poder obtener condiciones mucho más ventajosas para que este banco nos permita apalancarnos y nos permita crecer, ¿ya? Entonces, quise dejar todo este tiempo suficiente y ahora que Vladimir me ayude un poco con las preguntas y vamos contestando las preguntas que tienen que ver, porque además propuse que es el crédito COVID lo que les iba a llamar más la atención y que todos los aspectos que hemos visto en esta charla al final desencadenan en que tenemos arriba de las mesas, las pymes, el crédito más importante que nos han dado la historia, a lo que realmente nos permite salir adelante y que tenemos que saber utilizar. Así que voy a empezar a leer las preguntas y a contestar. Muchas gracias, Claudia, por la charla y efectivamente ahora vamos a empezar a dar un espacio para preguntas. Yo tengo aquí algunas anotadas que ya pasaron un poco de largo en el chat, así que la idea es que ahora podamos tener este espacio de conversación. Te agradezco lo clara de la charla, muchos tips interesantes que van más allá de la norma y que de alguna manera todos ustedes tienen que tener en cuenta para este periodo de crisis que estamos viviendo. Así que vayamos revisando las preguntas y veamos cómo podemos avanzar. Yo tengo una pregunta, Claudia, que se repitió al principio y es con lo que nos encontramos normalmente en las pymes y con lo que normalmente los dueños siempre nos dicen que no les gusta endeudarse, les gusta utilizar su capital propio y ahí es donde en los periodos de crisis probablemente se ve ese problema. ¿Qué es lo que recomiendas tú en ese caso? Y cómo hoy día puedes dar una mirada respecto a tu experiencia en no seguir bajo esa línea de solo financiarse con capital propio. Efectivamente, el gran problema que encontramos es que le tienen miedo al financiamiento y yo creo que el miedo es absolutamente lógico, Vladimir. ¿Qué es lo que sucede? Yo le tengo miedo a lo desconocido y la verdad es que yo puedo dar muchos tips y charlas porque llevo 5 años peleando con los bancos y aprendiendo a financiarme con los bancos, porque trabajando en gran empresa nunca tuve los grandes problemas que tengo como pyme cuando me enfrento a enfrentarme con un banco. Lo que yo les recomiendo es, si yo quiero crecer, es muy difícil que con capital propio yo pueda acceder a tener una velocidad de crecimiento. En el caso de la empresa nuestra, por ejemplo, tenemos tasas de crecimiento de 30-40% por año.
La verdad, capital de trabajo de 3.000 millones. Yo no sé quién tiene, o sea, bueno, hay gente que tiene dinero, pero la mayoría no tenemos ese dinero. La única manera de poder generar una empresa que crezca rápido y que sea rentable es apalancarnos con los bancos. Pero sí es así, y efectivamente entiendo el miedo, tienen que invertir en cursos para aprender a financiarse de manera adecuada, para entender cómo trabajar y cómo aprovechar esta negociación, porque lo que yo hago cuando trabajo con un banco es que estoy negociando. Al otro lado hay una parte, es como yo negocio con un proveedor, negocio con un banco. Entonces yo tengo que aprender a negociar con el banco para que realmente sea un buen aliado de mi gestión. Entonces, si yo tengo un negocio chiquitito, si yo como pyme tampoco tengo grandes ganas de crecer, en el fondo yo puedo a través de mi capital de trabajo ir dándome vueltas, depende un poco del propósito de mi empresa. Pero si yo dentro de mi pyme quiero crecer, si yo quiero que mi empresa tenga grandes, en el fondo, objetivos, yo voy a necesitar que me apoyen. Y ahí tengo dos alternativas, o busco un socio capitalista o busco el banco. De mi manera personal, el banco es un muy buen socio porque si no se mete en tu empresa, no se mete en tu gestión y te presta el dinero. Pero tengo que saber utilizarlo. ¿Ya? Entonces, un poco va a depender del propósito de la pyme, pero si ellos quieren tener una buena gestión, el banco pasa a ser una muy buena ayuda, pero también tengo que aprender a trabajar con ellos y tengo que aprender a ordenar mis finanzas para trabajar ordenado. Es decir, si yo tengo una buena proyección de flujo de caja, si yo ya llevo 6 meses proyectando mi flujo de caja, mirando lo que realmente ocurrió y aprendiendo a proyectar de manera adecuada, no voy a tener problemas, porque voy a estar con tiempo. Después yo tengo que generar una relación con mis ejecutivos de cuenta. Es como lo mismo que un proveedor, son relaciones de confianza, ¿ya? Ellos me tienen que conocer a mí, yo los tengo que conocer a ellos, y vamos trabajando y vamos generando una relación de largo plazo. Voy a responder la pregunta de Eugenio también, que decía, ¿por qué no puedo financiar capital de trabajo? Porque, Eugenio, existe una ley, ¿ya? Aparte de los puntos que le dije, existe un reglamento que tiene como 8 hojas, de cómo tiene que estructurarse esta deuda y cómo tiene que funcionar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? En el fondo, le dieron la facilidad de que el banco que te va a entregar el crédito COVID tiene que darte 6 meses de gracia, automáticamente, ¿ya? Y tiene que reprogramarte las deudas. Pero el objetivo es que tú no utilices eso para pagar los créditos, sino que lo utilices para seguir funcionando, porque lo que quiere el gobierno es que las empresas sigan viviendo. Es decir, les pidió a los bancos, ok, ustedes pueden licitar el crédito COVID, yo se los voy a permitir, pero ustedes tienen que flexibilizarle a este cliente para que los próximos 6 meses, donde todavía el coronavirus va a estar muy presente y va a estar afectando fuertemente a la empresa, no le va a poder cobrar ninguna cuota. Y después de eso le va a tener que cobrar cuotas blandas. Esa fue la manera que hizo el gobierno para ayudarte. Y esta plata que yo le estoy pasando, que es muy barata, la va a utilizar para financiarse por estos 6 meses que usted va a tener problemas. Es la manera como se presentó la ley, como se reglamentó, ¿ya? Y en el fondo, al firmar una declaración jurada, tenemos que aceptarlo. Oye, Claudia, Silvia hace una muy buena pregunta respecto a su empresa. Tiene una empresa de transporte donde es socia y pregunta si es factible utilizar el crédito COVID para invertir en un nuevo vehículo. No, está claro y la reglamentación dice que tú no lo... Ahora, es probable que tú lo puedas justificar desde el punto de vista de que tú no puedes seguir funcionando si no compras ese vehículo. De esa manera es un activo fijo que podría ser susceptible de utilizar el COVID, solo así. Pero si tú tienes una flota de 5 vehículos y con eso tú funcionas suficiente y este sector lo usas para crecer, el COVID no es para eso. Ahora, si realmente tú para tomar un trabajo que se te está ofreciendo necesitas comprar ese vehículo, el fondo pasa a ser parte de tu capital de trabajo y ahí lo puedes usar. Pero la línea es bastante delgada, hay que tener harto cuidado. Ahora, existe una declaración jurada y lo más probable es que empiecen a visitar a las empresas y a pedir la información de cómo la utilizaron. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? No sabemos hoy, no sabemos cómo va a funcionar, pero le digo lo que sí pasa. Va a haber un empresario que tomó el COVID y se compró un Mercedes último modelo. Va a salir en las noticias y ¿qué va a hacer el gobierno? Va a decir, bancos vayan a ver en qué la gente se gastó la plata. Y ahí voy a tener que demostrarlo. Si todo funciona bien, a lo mejor nunca te van a ir a visitar y tú te gastaste la plata y no te lo preguntaron. Pero la pregunta es, ¿me van a venir a ver? ¿Y qué es lo que ocurre si ven que tú lo utilizaste en medios que no correspondía? Te aceleran la deuda y te la cobran de una vez. Eso está reglamentado también. Eso es lo que te puede ocurrir. Gracias, Claudia. Cristino Stange pregunta
si puede tomar hoy día el crédito que le están dando y en la próxima licitación completar los otros 3 meses de venta para poder solicitar obviamente un nuevo crédito. Sí, por eso yo les recomiendo que quienes tienen un solo banco, que a lo mejor el banco les va a dar un mes de venta, un mes y medio, y obviamente uno quiere los 3 meses de venta. Si aquí este crédito es históricamente barato, es en las próximas licitaciones tomen lo siguiente hasta completar los 3 meses de venta. En general, yo les diría, la recomendación es traten de tomar lo máximo que les dé, porque son de verdad condiciones muy ventajosas, no solo para salir de la crisis, sino para seguir operando. ¿Qué es lo que puedo hacer yo como empresa? El capital de trabajo interno, lo que le voy a cobrar a mis clientes y lo que me queda, lo voy utilizando para pagar esos créditos, ¿ya? Lo voy utilizando para comprar esa mercadería. El crédito COVID es el que tengo que separar para pagar proveedores, para pagar sueldo y para pagar, en el fondo, lo que es el capital de trabajo. Pero lo otro que también me va a ir ingresando lo puedo utilizar para pagar mis activos fijos que me quiero comprar, por ejemplo, las cuotas, o para pagar los créditos o para pagar lo que sea necesario. Idealmente, si me quiero ordenar, utilizar dos cuentas distintas para ver en qué utilice cada una de las plata. Si alguna vez me piden demostrarlo. Quizás no me lo van a pedir nunca, eso no está muy claro ahora, pero yo siempre creo que es mejor prepararse. Buenísimo. Bueno, aquí preguntan también, Francisco Abedal, ¿qué pasa con las pymes que abrieron post estallido social? ¿Qué opciones de financiamiento existen? Y también juntándola con una pregunta que también pasó hace hartos minutos atrás, que tiene que ver con las personas que no tienen y declaran IVA, cómo pueden enfrentarse a un banco y demostrar que están generando movimientos para que el banco pueda otorgarle un crédito COVID o alguna otra forma de financiamiento. Desde tu experiencia, obviamente. Una empresa que no tiene IVA, tú dices que no está formalizada y es imposible que un banco te preste dinero. Te va a pedir que esté formalizado. Ahora, eso es un punto bien importante y que está en la reglamentación. ¿Cómo te calculan? Te calculan en base a los IVA las ventas. ¿Y qué es lo que pasa con las empresas que no tienen IVA, que son exentas? Pueden presentar a través de una declaración jurada, en el fondo, cuáles son sus ingresos. También son susceptibles. Son susceptibles las personas naturales con inicio de actividades, que me hicieron esa pregunta ayer. Un banco dijo, no, porque usted es persona natural con inicio de actividades y el COVID no la cubre. No, sí la cubre. El reglamento lo dice. Pero desde personas naturales con inicio de actividades. ¿Puedo yo no tener IVA? Tengo que demostrarle al banco, en el fondo, a través de una declaración jurada, cuáles son mis ingresos y con eso me calculo los 3 meses de venta. Perfecto. Oye, Claudio, una pregunta técnica que hizo Juan Carlos Uvilla también hace un par de minutos, que pregunta cómo se calcula el EBITDA, que eso también puede aportar al... Sí, el EBITDA es la utilidad neta que tienen en el balance, le suman los intereses que le pagaron a los bancos diferentes instituciones financieras y la depreciación. Ese es el EBITDA. Y en general un banco te va a prestar él solo, por sí solo, 2 veces EBITDA y te van a mirar que tú no estés más endeudado en capital de trabajo, más de 8 veces EBITDA. El financiamiento de largo plazo es distinto y no se mira dentro de eso. Perfecto. Otra pregunta que también hacían es, de acuerdo a tu experiencia, lo que has mirado en empresas, ¿cuál es el porcentaje ideal de financiamiento que uno debería tener respecto al negocio? Y deuda específicamente con bancos. Bueno, yo siempre creo que lo ideal es apalancarse lo máximo posible, lo que pasa es que no te van a dejar, porque ¿qué significa? Si yo estoy generando activos con dinero prestado de otros a tasas convenientes, acuérdate lo que es muy importante, la tasa tiene que ser conveniente, yo me tengo que preocupar, porque si me están cobrando tasas del 20% anual y mi negocio renta un 10%, la verdad es que estoy trabajando solo para pagarle al banco. Pongámonos en el caso que realmente yo tengo tasas convenientes, que estoy trabajando con buenos créditos, el máximo endeudamiento es lo que me permite a mí que el patrimonio, que es la plata que yo tengo dentro de la empresa, me rente más, porque al final es un divisor menor, ¿no? Si yo pongo 100 millones y la empresa me está rentando 50 millones al año, tengo una rentabilidad del 50%. Pero si yo, para generar esos 100 millones, tengo que poner otros 100 millones, en el fondo me va a restar un 25%. Entonces, al final, siempre, si yo me puedo endeudar a tasas convenientes, lo mejor va a ser que terceros me financien. El punto es que me van a poner un límite. Y además que tengo que ser ordenado. Porque si yo soy ordenado, estoy accediendo a buenas tasas y en el fondo esta rueda funciona. Si yo soy desordenado,
en el fondo me van a empezar a sobretasar. Lo otro importante que va a pasar, consejo respecto a la gente que tiene problemas. Si ustedes tienen problemas para pagar los créditos, si saben que el próximo mes no van a poder pagar, si la próxima semana no pueden pagar, vayan ahora, vayan donde su ejecutivo, cuenten, llórenle, miéntanle en algunas cosas, pero le dicen que tienen problemas, que ustedes quieren pagar y que cómo lo pueden hacer. Y empieza una negociación. El punto es que no caigan en mora, no vayan 30 días después, cuando ya fueron informados, cuando ya están en DICOM, cuando ya están con problemas. ¿Por qué? Porque el principal interés del banco siempre va a ser que ustedes le paguen. El banco no los quiere ejecutar. Hay bancos que son más susceptibles de ejecutarte más rápido que otros. Por ejemplo, Cevisa en el sistema, no me consta que el Santander es uno de los bancos que te ejecuta más rápido y hay otros bancos que en el fondo te prorrogan mucho más o te ayudan mucho más. Ahora, eso puede ser que la realidad no sea. Pero yo lo que tengo que hacer es que tengo que ser precavido y si yo voy a tener problemas, sobre todo en estos tiempos, están tremendamente flexibles. Te prorrogan las cuotas, te dan más plazo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir con tiempo, negociar mi crédito, ampliar de acuerdo a mi proyección de flujo de caja, cómo realmente voy a poder pagar. Si yo no puedo pagar el próximo mes, no me ponga una cuota el próximo mes. Dile, ¿sabes qué? No me la ponga. Pónmela de aquí a 5 meses, porque de verdad no tengo ninguna posibilidad de pagarte de aquí a 3 meses más. Es mejor sincerarse de una, ponerse rojo de una, yo repacto todas mis cuotas y después me quedo con las cuotas que yo realmente puedo pagar. Oye, Paulo Águila pregunta, ¿es seguro obtener el crédito en 33% ahora, en junio el otro 33% y en julio el otro 33%? Nada es seguro. En la primera licitación se supone que van a venir más licitaciones, que es lo que, claro, hubo 3 veces más demanda que la oferta que hicieron por el crédito COVID. Es decir, de hecho, si vimos, el Banco Santander se llevó el 33% de los fondos, después le siguió el Itaú con el 20% y después le quedó para todo el resto de los bancos, que los bancos quedaron alegando. Entonces, según eso, deberíamos pensar que sí va a haber una próxima licitación. Después, si las cosas siguen siendo complicadas, lo más probable es que salgan a licitar. Estamos viendo que se está pidiendo plata para afuera, que están trabajando muy fuerte. O sea, lo que dice, lo que ve la economía, yo diría que sí debería haber otra licitación, pero no, seguridad nadie tiene, no estoy dentro del gobierno. Perfecto. Oye, José Tomás pregunta, ¿se negocia con el Ejecutivo? ¿Es capaz de mejorar las condiciones que nos entrega el banco con su gestión? ¿Qué opinas respecto a ese punto y al shopping bancario que obviamente tú recomendaste muy bien? ¿Cómo podríamos darle una recomendación respecto a ese punto? Mira, esto es lo mismo que cuando yo me voy a comprar una casa, bueno, quizá una casa no es un buen ejemplo, pero sí cuando voy a un proveedor y le negocio, ¿ya? En general, lo primero que te dan es la tasa pizarra y lo que hay, ¿ya? Después yo voy y empiezo a negociar. ¿Qué posibilidades tengo de negociar si tengo otra alternativa? Por ejemplo, yo tengo mi banco, siempre trabajo con mi banco, y entonces mi banco me está dando una tasa muy alta. Entonces yo le digo, oye, Isaí, lo que pasa es que el otro banco me está pidiendo menos, pero yo siempre trabajo contigo y quiero trabajar contigo, entonces trata de mejorarme la tasa, ¿ya? Eso es una alternativa. Otra alternativa es en negociar, decirle, oye, mira, aquí, por ejemplo, no alcanza el COVID, te estoy pidiendo un crédito FOGAPE, además estoy avalando yo, entonces, ¿por qué me estás dando una tasa tan cara? Oye, tenemos un negocio, y en el fondo yo empiezo a negociar, pero el punto es que si yo tengo un solo banco no tengo mucha capacidad de negociar, es como, el fondo es un monopolio, el banco tiene un monopolio, ¿cierto? Entonces, ahí yo me tengo que manejar como me manejo en una negociación normal, no es muy distinta, pero en general yo también les recomiendo tener una muy buena relación con sus ejecutivos. Yo, por ejemplo, tengo varias cuentas en el sur, en Concepción, porque una de mis empresas nació a raíz de un socio allá, y uno de los ejecutivos me decía que parte de su trabajo era tomarse un café con los clientes. Y yo como santiaguina le dije, pero ¿cómo te vas a tomar un café con los clientes? No se me ocurriría a mí ir, pero en el sur se usa mucho y la verdad es que le he encontrado mucho sentido, porque la verdad es que al final ya uno termina teniendo una relación de amigos, saben quién es la familia, cómo viven, porque al final termina siendo una relación de negocio que tiene que ser virtuosa para los dos lados. Entonces, tenemos que conocernos, conocer nuestros dolores, nuestras necesidades y tenemos que entrar a negociar. Pero es mejor negociar con quien yo conozco, con quien yo no conozco. Pero es una negociación y yo tengo que tener armas. ¿Cuáles son mis armas? Tener más de un banco, tratar de tener garantía, tener un buen comportamiento y ahí empezar a pelear. Y quizás se van a parar, como me pasó ahora con un banco, nos dio el crédito COVID y me dijo, ya, pero tienen que avalar el 100%. Yo le estaba alegando, le digo, oye, ¿por qué tengo que avalar el 100% si el Estado me está avalando el 70%?
Bueno, porque es lo que hay nomás, pues, y ahí me cortaron, si a veces es lo que hay. Entonces dije, bueno, me voy a otro banco, voy a tratar de buscar otra alternativa, y en eso estoy. O sea, a veces es lo que hay, a veces se puede negociar, pero siempre negocian. Aquí siempre hay que negociar. No tomen lo primero que les den. Ese es el consejo. Y creo que eso es una muy buena recomendación de siempre estar cercano a nuestros socios estratégicos y contar el valor que su negocio también puede entregar, porque si el ejecutivo de su banco cree en su negocio, lo más probable es que se la va a jugar por negociar una mejor tasa. Así que eso creo que es una muy buena recomendación para todos los que están obviamente escuchando. Y yéndome a la última pregunta, Claudia, para no quitarte más tiempo y obviamente seguir agradeciendo tu charla, y creo que esto también puede servir como buena recomendación, y aquí yo creo que calza muy bien toda la primera parte de la charla, que es más práctica. Andrés Contreras dice, continuando con el tema de los restaurantes, que es un tema y un sector que está muy afectado hoy día por la contingencia sanitaria, el primer año tuvo 85 millones de pérdidas acumuladas, el segundo año bajó a 13, y hoy día obviamente se ve con esta contingencia de que probablemente no puede abrir. Por lo tanto, en estos momentos, ¿qué recomiendas tú hacer? Y aquí un poco nos podemos relevar nuevamente a esta primera parte de entender cómo está el negocio, cómo está el margen, por así decirlo, cómo proyectarlo, y de ahí tomar decisiones más que encerrarse en cómo rentabilizarlo de una forma distinta, que probablemente hoy día nuevamente está muy complicado. Mira, yo creo que en el caso de los restaurantes escapa un poquito de lo financiero y nos vamos al modelo de negocio, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando con los restaurantes? Es una amenaza tremenda y claramente tiene que repensar el modelo de negocio. Pero además, decirte, mira, el restaurante, el gran problema que tiene es el robo. En el fondo, el robo es muy, muy grande en los restaurantes, ¿ya? Y eso es lo que hace que en el fondo el margen de contribución que veíamos, que al final todos los proyectos, los productos tienen márgenes de contribución, terminan siendo altos porque hay una merma muy alta y eso es algo que uno tiene que controlar. Entonces, lo primero es, un poco partiendo del principio de la charla, yo diría, mira muy bien cuáles son tus costos, cuáles son tus ingresos, dónde en el fondo yo puedo mejorar los márgenes, pero también hay que pensar es de qué manera yo puedo repensar el modelo de negocio para hacer más rentable el restaurante. En general, los restaurantes son negocios difíciles, funcionan cuando tienen un solo dueño y el dueño está encima, producto de esta gran cantidad de mermas que tenemos. Por otro lado, los bancos están, si tú tienes en el fondo de créditos bancarios, están muy ávidos de ayudarlo porque al banco no le interesa que tú quiebres. Al banco le interesa que tú salgas adelante, que le paguen las deudas y que puedas crecer. Sobre todo si estás en un rubro golpeado, quizás vas a acceder a tasas complicadas y de ahí que el crédito COVID te puede beneficiar porque hay bancos que están beneficiando, por ejemplo, a los restaurantes y a ellos les dan de un solo banco 3 meses de venta. ¿Ya? Entonces yo creo que hay que pelearla harto para obtener un buen financiamiento, pero toma este financiamiento y mira bien tu modelo de negocio, mira bien tu negocio y ve cómo rentabilizarlo, porque si no tampoco te van a dar los flujos para pagar el crédito COVID, por muy barato que sea. ¿Ya? Ahí, mira mucho cuál es el fondo, cómo está funcionando y cómo puedes hacerlo de manera más rentable. Sobre eso también dando una recomendación desde lo que nos pasa normalmente y lo que miramos en las empresas con las cuales trabajamos, es que también tienen que separar la inversión del negocio operativo, que eso también a veces ensucia la rentabilidad y el EBITDA, por así decirlo, y hace tomar también, eso lo lleva a tomar malas decisiones de inversión de corto plazo, y lo que tú decías, Claudia, que es muy cierto, de tirar esas inversiones a largo plazo para que no afecten la caja y el negocio del día a día. Bueno, nuevamente, Claudia, agradecerte esta gran charla, todos los tips que nos diste. No sé si quieres cerrar con unas últimas recomendaciones. Nosotros nuevamente como Compite estamos muy contentos de seguir entregando conocimiento, de seguir entregando toda esta experiencia que ya llevamos generando más de 9 años trabajando directamente con empresarios y transformándolos a que tengan mejores empresas y que se preparen para estos momentos de crisis, que es súper importante, sobre todo el tema de finanzas, que es un gran dolor de cabeza. Así que ahí, Claudia, no sé si tienes unas últimas recomendaciones y un poco ir cerrando este gran web. Más que recomendaciones, primero agradecerle. La verdad es que, bueno, al final uno se queda un poco con la sensación, es poco tiempo para la gran necesidad que hay. Hace 6 meses con Pilar Cabello, que es mi socia, trabajando con Compite, las dos somos tutoras de Compite y ya llevamos desde el nacimiento del Compite prácticamente trabajando con ustedes. Creamos un programa que se llama Fundamentos Financieros,
donde esta charla es un extracto de una de las clases, y obviamente el objetivo es ese, es poder enseñarles a ustedes cómo pueden, en el fondo, manejar financieramente la empresa, porque lo que hace el empresario es que sabe de su empresa, pero no sabe de financiamiento, pero es un mal necesario, como lo dijiste tú, Gladys, al principio. Entonces, bueno, los invito a participar de los webinars, los invito a los que tienen grandes necesidades, a ver los programas que tenemos en el Compite. Fundamentos Financieros te permite aclarar mucho más estas variables, son muchas más clases, son asesorías, y en el fondo trabajar, porque lo que estamos viendo es que los modelos de negocio cada día se están complicando más, se están complejizando más, y el manejo financiero está pasando a ser fundamental para el éxito del negocio. El apalancarse con los bancos de manera adecuada es una muy buena herramienta para crecer rápido, pero también puede provocarme grandes problemas si no lo sé manejar bien. Yo les quiero agradecer, pienso que en un futuro vamos a tener otras posibilidades y poder atender, porque la verdad que son muchas preguntas y quisiera haberles ayudado mucho más a todos, pero sí van a tener la presentación, miren la presentación, a todos los que han trabajado con Compite, contáctelos, vamos apoyándonos, vamos saliendo adelante. Yo de verdad creo que la PYME tiene grandes posibilidades de salir adelante, son momentos complicados, son momentos difíciles, es el momento que nos miremos adentro, es el momento que veamos cómo repensarnos, que veamos cómo salir adelante y ver sobre todo cuáles son las oportunidades que nos está dando la crisis para poder salir fortalecidos. Va a ser un dolor quizá en el corto plazo, pero a lo mejor va a ser una felicidad en el largo plazo si sabemos enfrentar adecuadamente la crisis, vamos tomando todas estas herramientas para salir adelante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Y ahí, bueno, destacar un mensaje de León Valdés: juntos podemos superar esta crisis. Efectivamente, estos son momentos de colaboración, momentos donde tenemos que pedir ayuda. Hoy día nosotros, como Compite, somos una empresa que acompaña a dueños de empresas, como muchas otras empresas. Acérquense y conozcan el ecosistema de innovación y emprendimiento que hay en Chile, que es uno de los mejores en Latinoamérica. Y busquen ayuda. Este es el momento para, obviamente, repensar sus modelos de negocios, cuestionarse y de alguna manera poder salir adelante y no quedarse encerrados y ahogados en su casa o en sus negocios, porque sí hay posibilidades de cambiar la forma de cómo hacemos las cosas. Ahí, para finalizar, bueno, tenemos un link de la evaluación del evento que les agradecemos lo puedan contestar. Inmediatamente al contestar ese formulario les va a llegar la presentación, les va a llegar el video para que puedan tener un replay de lo que vivimos hoy día. Así que felices de poder seguir ayudándolos. Como decía Claudia, tenemos muchos programas para apoyar esta crisis. Tenemos Compite Táctico, Compite de Fundamentos Financieros, que de alguna manera pueden resolver estas necesidades y no necesitan ser expertos en finanzas, solo deben conocer ciertos tips para poder sacarle el máximo provecho a su negocio. Así que muchas gracias a todos los asistentes. Antes de cerrar, aparte de tener la presentación, ¿van a poder volver a ver la charla? Sí. Nosotros, porque a lo mejor el repetir la charla le ayuda a poder internalizar mucho más los conceptos y les van a quedar más claros. Así es, les enviamos la charla, en sus correos va a estar. Si no reciben el correo, revisen su casilla spam, porque generalmente se va a ese lado. Así que revisen nuevamente, porque nosotros reenviamos a toda la gente inscrita con sus correos. Así que atentos ahí, que lo vamos a hacer ahora en unos minutitos para que lo tengan en sus correos. Así que muchas gracias, Claudia, nuevamente. Espero que todo esté muy bien, que les vaya excelente y vamos que vamos a salir adelante. Así que muchos saludos a todos. Así es. Éxito que unidos podemos más. Gracias por eso. Chao, que estén bien.